Mi nombre es Javier Zamora. Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Aquí les pongo lo que es la presentación, ¿verdad?, de la Dei Verbum. Vamos a ver ahora a partir del número 11 al número 26. Y déjenme, me aparezco ahora para que me vayan ahí viendo. Les doy la bienvenida. Me presento ahora para las personas que no me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Javier Zamora. Voy a ser el maestro, ¿verdad?, el profesor, ¿verdad?, de nuestra clase de Biblia. Estamos ya en nuestro segundo año de Biblia de profundización número 1. Pertenecemos a lo que es a la Escuela Bíblica de la Arquidiócesis de Monterrey. Y vamos a ver lo que es en este año, lo que es el Antiguo Testamento. Iniciamos lo que es, viendo lo que es el Antiguo Testamento con el documento de la Dei Verbum. Este documento es un documento, ¿verdad?, que proviene del Concilio Vaticano II y habla principalmente de cómo nosotros como católicos, como cristianos, debemos aprender, ¿verdad?, lo que es interpretar la Biblia, ¿verdad?, la palabra de Dios, para evitar varios errores. Pues nos quedamos en la clase pasada, ahora llegamos hasta como el número 13 aproximadamente. Como quiero, hoy vamos a tratar de hacer un pequeño repaso ahora del número 11 hacia adelante, a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Vamos a comentar, vamos a platicar lo que es la lección divina. Y espero, pues, que me vayan haciendo sus comentarios, sus preguntas, ¿verdad?, aquí por medio del chat. Déjenme ver si aquí estamos aquí algunos conectados, ¿verdad? Pues como les decía ahorita, la Blanca ya se presentó. Nilda Tellería, muy bien. Buenas noches, Nilda. Ya están empezando a reportar los demás compañeros. Espero, ¿verdad?, que ya tengan lo que es su Biblia a la mano. Yo aquí tengo ahora lo que es mi Biblia a la mano. Aquí se las presento. Déjenme pongo en la otra imagen. Aquí está ahora mi Biblia de la iglesia en América. Es la Biblia que yo voy a tener. Y tengo de este otro lado lo que es mi Biblia de Jerusalén. Y es la Biblia que por lo regular yo utilizo. Vamos a ver, déjame vuelvo otra vez para el chat. A ver quién nos sigue presentando. A Magdita, muy bien, Magdita, bienvenida, hola. También a Marta Nairo, muy bien, bienvenida, buenas noches, muy bien. Bueno, pues ahí vamos. Nancy también se está presentando, Nancy Garza. Muy bien, vamos a esperar un poquito más, ¿verdad? Espero que ya tengan lo que es su Biblia con ustedes. Los que faltan ahí de presentarse, ahora manifiéstense en lo que es por medio del chat para ir iniciando lo que es nuestra clase. Los que tienen lo que es su libro de texto, ahora vayan a la página número 12, ahí donde se nos va lo que es el esquema en general, lo que es de la lección divina, ¿verdad? Los capítulos, son los 6 capítulos, ¿verdad?, que tienen lo que es la lección divina en la página número 12, para que tengan una percepción general de lo que vamos a ver lo que es el día de hoy. Vamos a iniciar ahora con el capítulo número 3, que habla lo que es la inspiración divina, que es del numerito 11, 12 y 13, sobre lo que abarca ese capítulo, ¿verdad? Son los tres numeritos, y a ver, ¿verdad?, hasta dónde alcanzamos a llegar. La idea no es verlo a las carreras, sino que ustedes, como intérpretes de la palabra de Dios, como conocedores de la palabra de Dios, poco a poco, ¿verdad?, tienen que irla conociendo, poco a poco tienen que empezarla a compartir. Entonces es importante, ¿verdad?, que conozcamos lo que es este documento. No sé si mientras los que ya se conectaron, algún comentario, ¿verdad?, que me quieran realizar, ¿verdad?, de la clase pasada, o alguna duda que ustedes tengan, o si ya leyeron y le tuvieron algún avance y me quieren ir haciendo lo que es la pregunta, pues traten de hacerla, y si me desea la respuesta, pues en este momento se las voy contestando. Qué bueno, ¿verdad?, que también tenemos lo que son las redes sociales, porque por medio de ellas, ¿verdad?, podemos seguir compartiendo lo que es la palabra de Dios. Esta pandemia, ¿verdad?, que no se va. Al contrario, ¿verdad?, ya muchos de nosotros hemos tenido personas, ¿verdad?, cercanas a nosotros que se han contagiado, ¿verdad?, de este virus. Hay que tener mucha higiene, ¿verdad?, mucha precaución, y pedir mucho a Dios, ¿verdad?, que nos dé, que ya se vaya eliminando lo que es esta pandemia, y pues nosotros, ¿verdad?, cooperemos con ella para tener lo que es la sana distancia, nuestro cubrebocas y nuestro gel antibacterial. Bueno, yo digo que ya más o menos estamos casi la mayoría conectados. Déjenme ver cuántos estamos conectados. Pues somos poquitos, ¿verdad? Apenas somos 14, 15 personas, ¿verdad?, conectadas. Siento que todavía faltan un poquito más, pero vamos a iniciar lo que es con el tema del día de hoy. Nuevamente, ahora me presento. Ahora mi nombre es Javier Zamora. Voy a compartir lo que es la palabra de Dios aquí con ustedes. Nuestro año es de profundización número 1. Nuestro segundo año ahora de escuela de Biblia. Vamos a empezar viendo lo que es la Dei Verbum. Vamos a iniciar lo que es en el numeral número 1, donde se nos habla que es el capítulo número 3, y se nos habla de lo que es de la inspiración. Déjenme buscar aquí lo que es en mi material. Aquí se los comparto, ¿verdad? El capítulo número 3, inspiración divina de las Sagradas Escrituras y su interpretación. Esto ya lo vimos lo que fue la clase pasada, pero quiero dar un repaso ahora para no perdernos,
y son cositas importantes que nosotros como estudiantes de la palabra de Dios, como conocedores de la Biblia, tenemos, ¿verdad?, que tener bien dominado, ¿verdad?, bien firme lo que es este conocimiento para hacer una correcta interpretación de lo que es de la palabra de Dios. Como punto número 1 se nos habla de la palabrita de la inspiración, ¿verdad? Tienen que ser inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es una palabrita bien importante que nos marca lo que es este número 11. Es bien importante, ¿verdad?, que nosotros cuando vayamos a interpretar lo que es la palabra de Dios, nos pongamos, ¿verdad?, en la presencia de Dios. El estado ideal, ¿verdad?, para nosotros poder estar interpretar lo que es la palabra de Dios, es estar, ¿verdad?, lo que es en el estado de gracia. Hay que pedir a Dios, ¿verdad?, por nuestros pecados, hay que irnos por lo regular, hay que irnos a confesar, ¿verdad? Es muy común, nosotros vamos a compartir los temas en los retiros de nuestra parroquia, en las catequesis, en los grupos parroquiales. Nosotros como encargados de compartir la palabra de Dios, tenemos que estar conectados con la presencia de Dios, ¿verdad? Tenemos que estar conectados con la presencia del Espíritu Santo. Entonces este número nos dice, ¿verdad?, que para poder hacer una correcta interpretación de la palabra de Dios, tenemos que estar en el estado de gracia, ¿verdad? Procurar, siempre que nos vayan a invitar a algún tema, ponernos en las manos de Dios, irnos a confesar nuestros momentos de oración, nuestra preparación, ¿verdad?, general del tema, y ser unos verdaderos instrumentos de Dios. Entonces, como nos dice el documento ¿verdad?, que la palabra de Dios está inspirada por Dios. Dios escogió a personas con sus cualidades, ¿verdad?, humanas, y en equipo realizaron, ¿verdad?, lo que fue la escritura, ¿verdad?, de lo que es la palabra de Dios. En este caso, yo les pongo un ejemplo, ¿verdad? Si Dios me hubiera escogido a mí como una persona, ¿verdad?, que escribió lo que fue el Evangelio, yo hubiera utilizado números. ¿Por qué yo hubiera utilizado números? Porque yo soy contador público, entonces mi trabajo es sumas, restas, analizar, etcétera, ¿verdad? Entonces fíjense cómo ustedes observan lo que es el Evangelio de San Lucas. Lucas utiliza muchos términos médicos. ¿Por qué utiliza términos médicos, verdad? Porque en su cualidad, en su persona como ser humano, él era médico de profesión. Entonces Dios, cuando quiere transmitir lo que es un mensaje, utiliza a la persona y esta persona interpreta solamente lo que Dios quiere decirlo por medio de sus cualidades, por medio de su experiencia de vida. Es lo que nosotros debemos de entender por inspiración. Dios no le dijo a Lucas, a ver, Lucas, escribe. Dios un padre tenía 2 hijos y uno de ellos le pidió todos sus bienes y se fue a una tierra lejana, ¿verdad? Y ahí estaba Lucas, ¿verdad?, escribiendo, ¿verdad?, o a mano, ¿verdad? No, esa no es la inspiración de Dios. Dios le infundió lo que es el Espíritu Santo a Lucas. Lucas, ¿verdad?, escribió lo que Dios quería y plasmó, ¿verdad?, lo que es en la palabra de Dios, lo que Dios, ¿verdad?, quería manifestarnos o enseñarnos a nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de conocer, ¿verdad?, como la inspiración de Dios. Por eso toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y tiene diferentes formas de que se escribió, diferentes épocas, diferentes palabras, diferentes formas, ¿verdad? Hay poesías, hay historia, como comentábamos en las clases pasadas, que eran los géneros literarios. Pues hay muchas formas de que como se escribió la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son diferentes personas, diferentes formas de ser. Así también nosotros los que estamos aquí en la clase. Todos ustedes están tomando, ¿verdad?, esta misma clase, pero cada uno de ustedes, ¿verdad?, si les pedimos que les explique, cada uno de ustedes, ¿verdad?, la va a explicar, la va a compartir de una forma diferente, ¿verdad?, según las experiencias de cada uno, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Entonces es bien importante que nosotros nos demos cuenta que la palabra de Dios, que la Biblia, es una inspiración de Dios. Para poderla interpretar correctamente tenemos que ponernos en el mismo canal, ¿verdad? Tenemos que conectarnos con Dios, tenemos que estar en el estado de gracia, ¿verdad? Pedir siempre la presencia del Espíritu Santo que venga a nosotros, que seamos, ¿verdad?, instrumentos de Dios, y ahora sí, ¿verdad?, ir a compartir lo que es la palabra de Dios para hacer una correcta interpretación, ¿verdad?, de la misma. Entonces es bien importante ver que tomemos esto en cuenta, y aquí les voy a tratar de compartir algunos textos bíblicos para que nosotros los vayamos ahí viendo, ¿verdad? Vamos a buscar a uno que otro. Vamos a buscar la de 2 de Timoteo 3, 16, 17. Búsquenla ahí en su Biblia, ¿verdad?, para irla leyendo. Y ahorita que la vayamos leyendo, espero ahora que ya se hayan conectado más personas y poco a poco ahora vamos a tratar de empezar a interactuar. 2 de Timoteo, vamos a leer 2 de Timoteo 3, 16, 17. Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16, 17. Vamos a ver qué nos dice lo que es la palabra de Dios. Este texto bíblico no lo leímos en la clase pasada. Por eso ahora quise volverlo a leer ahorita aquí nosotros, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, 17. Nos dice así, dice, toda la escritura, nos habla de la palabra de Dios, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Es útil, dice, es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Me paso ahora al versículo 17. Así el hombre de Dios, fíjense cómo nos dice la palabra de Dios, el hombre de Dios
se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena, ¿verdad? Es un texto bíblico, ¿verdad? Que es muy rico, ¿verdad? Es muy importante que nosotros tengamos marcado lo que es ahí en nuestra Biblia, lo que es este pasaje de la Escritura, donde dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es muy importante que nos demos cuenta, ¿verdad? Que cuando Timoteo escribe este texto bíblico, todavía no se formaba, ¿verdad?, lo que es el Nuevo Testamento. Principalmente este texto bíblico se refiere lo que es al Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, dice que es útil para enseñar. Fíjense cómo la palabra de Dios es útil, ¿verdad?, para enseñar, ¿verdad? Cualquier cosita que nosotros hagamos, dice que la palabra de Dios nos va a enseñar, ¿verdad? Nos va a ayudar a ser mejores personas. Dice, para arguir, esta palabrita siempre me gustó mucho, ¿verdad? Para arguir. ¿Qué es arguir? Podemos relacionarla, ¿verdad? Cuando nosotros compartimos lo que es la palabra de Dios, tenemos que ayudar a la persona a que razone, a que vaya formando lo que es su conciencia, para que por ende llegue a tomar lo que es una decisión. Muchas veces le decimos al niño, pórtate bien, porque si te subes a la barda te vas a caer. Muchas veces el niño pues no va a entender, hasta que no se caiga, se da cuenta, ¿verdad?, de que ya no se debe de subir lo que es a esa barda, ¿verdad? Pero mientras no se caiga, ¿verdad?, pues él va a seguirse subiendo y bajando, va a subirse y bajando. Pero el momento, ¿verdad?, que uno le empieza a arguir, uno le empieza a explicar, o uno le pone un ejemplo de otro niño que ya se cayó, pues por ende, pues el niño ya no lo va a volver a hacer, porque si no, pues prefiero evitar eso, ¿verdad?, que me pase a mí. Ya cuando estamos más grandes, ¿qué decimos nosotros, verdad? ¿Qué le decimos a los hijos? No, mijo, cuando tú apenas vienes, yo ya fui, ¿verdad? Yo ya vine, ¿verdad?, por la experiencia de la vida. Entonces, es lo que es la palabra arguir. Hemos ido aprendiendo, hemos ido razonando y hemos ido tomando lo que es una decisión para ser mejores personas, o para que algo malo, ¿verdad?, ya no nos vuelva a pasar. Entonces, fíjense cómo la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que nos va a arguir para corregirnos, ¿verdad?, para ponernos lo que es en las manos de Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos lo que es de la palabra de Dios. Sigue el mismo verso 16, dice, para educar en la justicia, ¿verdad? Fíjense cómo esto es bien importante, que nosotros seamos siempre justos. Por lo regular, muchas veces la palabra de Dios nos invita a que demos un testimonio de vida, ¿verdad? Que vivamos acorde a las enseñanzas de Cristo, que vivamos acorde a la persona de Cristo. Entonces, fíjense cómo es un texto muy bonito este segundo de Timoteo, capítulo 3, 16, 17. Solamente estamos en el versículo 16, nos dice, ¿verdad?, que nos va a ayudar a enseñar, nos va a arguir, nos va a educar a ser justos. El versículo 17 dice que eres un hombre de Dios. Ustedes como estudiantes de la palabra de Dios, yo como maestro de ustedes, nos dice la palabra es que nosotros somos hombres de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener ese distintivo, ¿verdad?, que somos hombres de Dios. Dice que se encuentran perfectos y preparados, ¿verdad?, para toda obra buena. Nos decía hace poquito el sacerdote lo que era en una homilía. El conocedor, ¿verdad?, de la palabra de Dios tiene que dar su testimonio en su trabajo, en sus estudios, con su familia, con sus amigos, en sus pasatiempos, en sus diversiones, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir acorde con la palabra de Dios, no solamente lo que es en el templo, no solamente, ¿verdad?, ahorita lo que es en la clase, no solamente, ¿verdad?, cuando nos vayamos de retiro. Nosotros como personas, las 24 horas del día, tenemos que dar un testimonio de que vivimos nosotros las enseñanzas de Cristo, que nosotros somos hombres de Dios, ¿verdad? Nos va a decir la segunda carta de Timoteo en el versículo 17. Tú y yo somos hombres de Dios. No sé si hasta el momento ahora tengan alguna pregunta, algún comentario ahora que vayan realizando. Entonces vayan buscando lo que es la de Juan 20, de versículo 31. Y también vamos a ver la segunda de Pedro, versículos del 1, capítulo 1, versículos del 19 al 20. Aquí les doy como quieran en la pantalla, compartiendo los textos bíblicos para que los vayan buscando y vayamos haciendo un poquito más ágil lo que es la palabra de Dios. Entonces déjenme busco mientras lo que es la de Juan 20, 31. Se me hace que habíamos dicho. Déjenme los busco aquí, Juan 20. Casi es el último capítulo del Evangelio de San Juan. Juan 20, versículo 31. Vamos a ver qué nos dice aquí lo que es el versículo aquí 31. Déjenme ver si tienen mientras algún comentario que me quieran aquí realizar. ¿Qué nos dicen? Ahora está presentando ahora Nancy Garza. Pone el ejemplo de 2 Timoteo. Está presentando Enlis. Está presentando muy bien, Enlis. Ok, ¿quién más aquí? Buenas noches, Malus está presentando y Nilda Tellería, 2 Timoteo, debemos enseñar con el ejemplo, muy bien. Bueno, nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 31, nos dice la palabra de Dios así. Estos han sido escritos, ¿qué han sido escritos, verdad? Lo que es el Evangelio de San Juan, habla de los milagros. Acuérdense que el Evangelio de San Juan es el Evangelio de los signos, dice. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, ¿verdad? El Evangelio de San Juan fue escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre, ¿verdad? Ese es el fin principal
lo que es del Evangelio de San Juan. No sé cuántos, mira, que en cada clase, desde la clase pasada se me pasó decirles, pero vamos a aplicarlo a partir de hoy. En cada clase voy a tratar de ir haciendo alguna pregunta para, entre comillas, dejárselas de tarea, o si se las saben en la misma clase, ¿verdad? Pues en los comentarios me los van contestando, y pues como quien dice, ¿verdad? Son puntos extras que cada uno de ustedes, ¿verdad? Va a generar. Quiero que si alguien sabe, ¿verdad? Que me puede decir cuántos milagros se narran lo que es en el Evangelio de San Juan, cuántos signos se narra lo que es el Evangelio de San Juan, y si se saben el número y se saben cuáles son, pues una pequeña breve descripción de cuáles fueron esos signos, y pues lleva a punto, ¿verdad? La persona que comparta lo que es esta pregunta, ¿verdad? Que les estoy realizando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que estos signos fueron hechos para que nosotros creamos en Cristo, ¿verdad? Para que tengamos una vida nueva. Por eso la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿verdad? Por eso Dios nos habla a través, ¿verdad? De cada una de las partes de la Escritura. ¿Para qué? Para que nosotros creamos en Él. Por eso siempre, por lo regular, en cada video los invito a que constantemente estemos leyendo la palabra de Dios. ¿Para qué la vamos a leer? ¿Para memorizarla? No. ¿Para saber qué es? Sí, ¿verdad? Para poder comprender, entender qué mensaje, ¿verdad? Me quiere transmitir a mi Dios. Si me lo memorizo, pues qué padre, ¿verdad? Porque me va a fortalecer lo que es en el conocimiento de la palabra de Dios. Me va a invitar con mayor fuerza a ser hombre de Dios, ¿verdad? Lo que decía ahorita la carta a Timoteo, ¿verdad? Seamos hombres de Dios y demos un buen testimonio, ¿verdad? Un buen ejemplo a las personas que nos rodean. Ya por último vamos a leer lo que es la segunda carta de Pedro. Si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Háganmela saber mientras busco lo que es la segunda carta de Pedro. Ahorita veo, ¿verdad? Si tienen algún comentario, alguna duda que me quieran realizar. Si voy muy rápido me dicen, ¿verdad? O si me regreso, ya ustedes me van aquí comentando. Vamos a leer la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos, ¿verdad? 19 al 20. Nos dice así. Dice la palabra de Dios, sino... segunda de Pedro, estoy en la primera, no estoy en primera, me estoy equivocando. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice... Y tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la cual hacen bien en prestar atención, como una lámpara que luce en lugar oscuro hasta que despunte el día y se levante en sus corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Ahora, fíjense, aquí es como quien dice, marca un punto bien importante, ¿verdad? De lo que es el documento que nosotros estamos leyendo, la interpretación, ¿verdad? De la palabra de Dios. Dice la Escritura, ¿verdad? Que tomamos en cuenta lo que son las profecías, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, ¿verdad? Toma en cuenta todo lo que es el Antiguo Testamento. Acuérdense que este año vamos a estudiar, vamos a leer lo que es el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios, conoce todas las profecías del Antiguo Testamento, pero es bien importante que tomemos en cuenta que no todas las que hay en la Biblia, parte difícil, ¿verdad? de explicar. Dice, versículo 20, pero ante todo tengan presente que ninguna profecía de la Escritura, ¿verdad? Algo que se profetizó, lo que es en el Antiguo Testamento, puede interpretarse por cuenta propia. Por eso es bien importante que nosotros nos demos cuenta. Decíamos en la clase pasada que tenemos que ir encontrando lo que es el sentido exacto que quiso dar lo que era el geógrafo, lo que era el escritor. Acuérdense que el geógrafo es lo que es el escritor de la Escritura. Entonces tenemos que ir nosotros como estudiantes de la palabra de Dios, tenemos que estudiar, ¿verdad? Tenemos que profundizar en el misterio de la palabra de Dios. Tenemos que saber que es inspirada por Dios. Entonces, si está inspirada por Dios, tenemos que conectarnos con Él, ¿verdad? Tenemos que ponernos en su presencia, tenemos que ponernos en sus manos para ser verdadero instrumento de Dios y no hacer una interpretación errónea, sino al contrario, hacer una interpretación correcta, ¿verdad? Como dice la primera carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo, ¿verdad? De 19, y principalmente lo que es en el versículo 20, ¿verdad? Hay que aprender a interpretar la palabra de Dios. Por eso también surgen muchos errores. Veíamos lo que era la clase pasada que yo les decía, ¿verdad? Si yo veo mal, me voy a sacar los ojos, porque Mateo 5, 19, aquí está, mira, Mateo 5, del 29 al 30, no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero aquí como quiera se los quise yo compartir. Dice la palabra de Dios, si yo golpeo, si yo robo, me tengo que mochar lo que es la mano, ¿verdad? Si yo veo mal a una persona, tengo que sacarme los ojos. Eso no es lo que nos quiere enseñar lo que es la palabra de Dios. Lo que nos indica lo que es la palabra de Dios es que tenemos que evitar hacer las cosas malas, ¿verdad? Evitar lo que es el pecado. Entonces, un error muy común que tenemos nosotros es querer interpretar la palabra de Dios en una forma literal. Eso es un error. Hay que tratar de ir buscando qué mensaje quiso decir lo que es el escritor, qué mensaje nos quiso decir lo que es el geógrafo. Para eso tenemos que ponernos en las manos de Dios, para ser instrumentos de Dios, estar en su gracia,
pedir, ¿verdad?, lo que es la presencia del Espíritu Santo. En este numerito ya les dije como 3, 4 veces, ponernos en la presencia de Dios, pedir la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad?, llenarnos de su gracia, ¿verdad? Es algo que no se nos vaya a olvidar nunca, lo que es nunca en la vida, ¿verdad?, poderle pedir a Dios que les dé lo que es la presencia del Espíritu Santo. Les platiqué ya también ahorita, ¿verdad?, que esa inspiración, ¿verdad?, que Dios da a los agiógrafos, Dios les dice, ¿verdad?, Dios les pide que pongan el mensaje, ¿verdad?, que ellos pongan sus facultades, pero el mensaje viene de Dios. Por eso nosotros decimos al final, cuando vayamos a leer lo que es la palabra de Dios, aunque lo escribió Marcos, aunque lo escribió Lucas, aunque lo escribió Mateo, siempre decimos palabra de Dios, ¿verdad?, porque Dios es el que inspiró todas y cada una de las partes, ¿verdad?, de lo que es de la escritura. Entonces bien importante que tengamos bien claro este detallito. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Nos dice, se siguen presentando. Juan MR, muy bien, Juanito, bienvenido, ahora buenas noches. Marta Neiro, ahora hay que invocar lo que es la presencia del Espíritu Santo. Enlis, los 7 signos, fíjense, Enlis ya nos dio una clave, dice Enlis que son 7 signos. También Magdita ahora nos habla de 7 signos. Ahora, ¿cuáles son? Mire, fíjense, Magda sí se aporta algo más. Dice el agua que se multiplica, el agua, la multiplicación de los panes y la curación, ¿verdad? Nos dice Magda. A ver si le damos un poquito más de profundidad, Magda y Enlis, que andan ahí cerquitas con sus comentarios. Entonces, esto nos va a hacer un poquito más interesante lo que es la clase. Y aquí ahorita se me ocurrió para compartir lo que es esta pregunta de los 7 signos del Evangelio de San Juan. Muy bien, bueno, vamos a continuar. No sé si tengan alguna otra pregunta. Entonces, en este punto número 11 nos damos cuenta que la Biblia se compone de 2 personas. Dios, que inspira lo que es al hombre, al ser humano, y el ser humano, ¿verdad?, que pone sus cualidades humanas y las comparte, ¿verdad?, las pone por escrito, y por ende, ¿verdad?, se transmite lo que es la revelación de Dios, el mensaje de Dios, se transmite a nosotros. Recuerden, ¿verdad?, que primeramente el mensaje de Dios fue transmisión oral, se fue transmitiendo, ¿verdad?, de viva voz, y después una parte, ¿verdad?, se pone por escrito, lo que conocemos nosotros, ¿verdad?, como la Biblia, ¿verdad?, como la palabra de Dios. Entonces, no sé si tengan alguna dudita o algo, pues para pasarnos lo que es al otro número, el número 12. Vamos a ver qué nos dice lo que es la palabra de Dios en el número 12. Aquí nos dice, ¿verdad?, que dice, hablando Dios en las Sagradas Escrituras por los hombres, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que quiso comunicarnos, debe de investigar con atención lo que pretendieron expresar los agiógrafos. Lo que comentábamos ahorita, es bien importante que nosotros aprendamos a investigar qué es lo que nos quisieron decir, lo que son los agiógrafos, los autores, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Hablábamos de los géneros literarios, ahí en su libro, ahora chéquenlo, en su libro vienen lo que son los géneros literarios. Me tocó verlo aquí en la página número 21. Es bien importante que nosotros conozcamos los géneros literarios. Los géneros es la historia. Hay libros de la palabra de Dios que nos dan información histórica. Hay libros de la palabra de Dios que nos dan información profética. Hay libros de la palabra de Dios que nos dan poemas, ¿verdad? Es poética, lo que es la palabra, algunas parábolas, algunas narraciones. Entonces es bien importante que conozcamos poco a poco lo que son los géneros literarios. En la siguiente unidad vamos a ver algo referente a lo que es a estos temas. Ahorita solamente se los menciono para que nosotros como intérpretes de la palabra de Dios conozcamos, que es bien importante que ubiquemos, ¿verdad?, qué género literario se está utilizando para hacer una correcta interpretación de lo que es de la palabra de Dios. Regresándome un poquito al punto número 11, ¿verdad?, es bien importante que también les explicaba lo que era la clase pasada, que la Biblia no contiene errores, ¿verdad? Yo les ponía el ejemplo de la creación, ¿verdad? Cómo primero se crearon las plantas y después, ¿verdad?, se crearon los planetas, o en este caso lo que era el sol, y hablábamos, ¿verdad?, de la cuestión de la fotosíntesis. Lo importante aquí, ¿cuál era? ¿Verdad? Que nosotros nos demos cuenta que todo lo que se creó fue, ¿verdad?, por el poder de Dios, ¿verdad?, fue por obra de Dios. No nos importaba si la fotosíntesis fue antes, si fue después, si se requiere la luz o si no se requiere lo que es la luz. Entonces bien importante que tengamos bien ese datito. Y también recuerdo que les puse el ejemplo de los ciegos, como Mateo nos hablaba de 2 ciegos, pero Marcos y Lucas ahora solamente nos hablaba de un ciego. ¿Por qué? Porque en el contexto es bien importante que nosotros nos diéramos cuenta, ¿verdad?, que para las personas que escuchaban a Mateo, se ocupaba, ¿verdad?, que hubiera 2 personas para que algo, ¿verdad?, se reconociera como verdadero, ¿verdad?, como verídico. En cambio, la gente que escuchaba a Marcos, la gente que escuchaba a Lucas, no se ocupaba, ¿verdad?, de ese detalle. Entonces, Marcos y Lucas hablan para que solamente era lo que era un ciego. Entonces, muchas veces dice la gente, oye, entonces la Biblia tiene errores. No, hay que conocer lo que nos dice este número 12, lo que verdaderamente quiso expresar, lo que fue el escritor, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Hay que conocer a qué personas se le está hablando. Y también ahorita me estoy recordando que es muy común también en la cuestión del bautismo. Muchas veces en lo que es en el libro de Hechos de los Apóstoles, están hablándole a las personas adultas, y ¿qué dice? Para bautizarte tienes que creer. Entonces, hay muchas personas que decimos, ¿verdad?, que no se puede bautizar a los niños. ¿Por qué no se puede bautizar a los niños? Porque los niños no creen. Lo que se les pasa es que no se dan cuenta a quiénes, ¿verdad?, se está dirigiendo, lo que es en este caso San Marcos. Se está dirigiendo a personas adultas. El adulto
por ende, ¿verdad?, tiene que creer para poderse bautizar. Y eso mismo lo hacemos nosotros, lo que es en la Iglesia Católica, lo que conocemos por los catecúmenos, ¿verdad? Los catecúmenos son a partir de los 14, 15 años en adelante, ya se tiene que llevar una preparación para que ellos reconozcan a Cristo como su Señor. Al reconocerlo ahora a Cristo como su Señor, ahora sí se le puede dar los sacramentos de iniciación, o en este caso lo que es el bautismo. Entonces, para que vean y no se me vayan a perder, vean la importancia que tiene lo que es este numerito número 11, que lo estamos ligando ahora con el número 12, para hacer nosotros una correcta interpretación de la palabra de Dios. Probablemente en tu vida, en tu familia, te has encontrado con ese tipo de personas que hacemos una incorrecta interpretación, ¿verdad?, de lo que es de la palabra de Dios. Pues es importante que tengamos los argumentos, que tengamos los datos para poderlos ayudar y que salgan a lo que es de ese error. Entonces vamos a continuar a lo que es con el numerito número 12. Estábamos hablando de lo que son los géneros literarios. Es bien importante hablar de lo que era el tiempo. Les ponía yo el ejemplo de las mujeres. En el Antiguo Testamento las mujeres eran un objeto, eran parte de las cosas del hombre. En el Nuevo Testamento que dice Cristo, no, en el Nuevo Testamento las mujeres y el hombre, ¿verdad?, son iguales, ¿verdad? Entonces viene por conocer lo que es el tiempo en la Escritura, la cultura, ¿verdad? La mujer no tenía muchos derechos que en la actualidad sí tiene, ¿verdad? Fíjense cómo la cultura también va a lo que es cambiando. Entonces son cositas que debemos ir aprendiendo para nosotros hacer una correcta interpretación de la palabra de Dios. Nos habla también, ¿verdad?, que es importante que nosotros nos ubiquemos con el mismo espíritu, ¿verdad? Ya los había remarcado yo ahorita. Dice, hay que encontrar lo que es el sentido exacto, ¿verdad?, de los textos de la Escritura. Y nosotros, ¿verdad?, de ahora en adelante vamos a hacer exégetas, ¿verdad? ¿Qué es un exégeta? Aquel, ¿verdad?, que va encontrando lo que es el sentido exacto de la palabra de Dios y lo empieza a compartir, ¿verdad?, a las demás personas. Entonces, bien importante, ¿verdad?, que nosotros nos demos cuenta de eso, que aprendamos a compartir lo que es la palabra de Dios, y que siempre que vayamos a compartir lo que es la palabra de Dios, nos basemos lo que es en la Escritura. Yo siempre que voy a compartir la palabra de Dios me baso lo que es en uno o en dos o en tres textos bíblicos, ¿verdad? De ahí saco lo que es mi enseñanza para compartirle, ¿verdad?, a las demás personas, lo que conocemos, ¿verdad?, como la analogía de la fe, como la concordancia, ¿verdad?, lo que es de la fe. Y aquí les puse por aquí otra, miren, va saliendo lo que es la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 6. Me gustó mucho lo que es la traducción de la Biblia de la Iglesia en América, de que voy a tratar de leerla. Si tú tienes otra traducción, compárteme a ver qué dice lo que es la traducción tuya en la carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 6. A mí me gustó mucho lo que habla esta traducción de la Biblia de la Iglesia en América, y de aquí se les voy a tratar de compartir. Versículo número 6, capítulo 12, dice: como tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Fíjense, ¿verdad?, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes dones según la gracia de Dios, ¿verdad? Muchos quisiéramos cantar bonito, pero pues no se nos da. Otros quisiéramos orar bonito, ¿verdad? También no se nos da. Otros quisiéramos tener la fe, la valentía para compartir la palabra de Dios, pero a muchos, ¿verdad?, no se nos da. Pero tanto tú como yo tenemos algunos dones, ¿verdad?, que Dios nos ha dado para ponerlos, ¿verdad?, al servicio de las demás personas. Dice, cada uno tenemos dones diferentes según la gracia se nos ha dado, ¿verdad? Procedamos así, ¿sí? La profecía en conformidad, ¿verdad?, con la fe, ¿verdad? Fíjense cómo la palabra de Dios, la enseñanza tiene que ser acorde con la conformidad con la fe, ¿verdad? Tenemos que estar acorde con lo que la iglesia enseña. Habíamos comentado en números anteriores, ¿verdad?, cómo la iglesia es la maestra, ¿verdad?, la que nos enseña. Yo les puse el ejemplo del obispo, ¿verdad? Cuando vamos a la catedral, al obispo es el maestro. Tenemos que estar atentos a lo que él nos enseña, ¿verdad? Él es el que está inspirado por Dios para que nos explique a nosotros a lo que es la palabra de Dios. Entonces viene importante que nos demos cuenta que cada enseñanza que nosotros hagamos sea siempre acorde lo que es, ¿verdad?, con la fe, ¿verdad?, acorde con la palabra de Dios. Por eso ahorita yo les puedo decir a ustedes, ¿verdad?, ahorita aquí el tema va a durar 1 hora o va a durar 2 horas, pero este tema por lo regular me llevo preparándolo, ¿verdad?, yo lo que es toda la semana. Toda la semana estoy viendo algún detallito, algún ejemplo, algún texto bíblico, veo una Biblia, veo otro, veo algún video, pregunto, ¿verdad?, las dudas que tengo, busco lo que es un diccionario, etcétera. Requiere lo que es un trabajo para yo tratar de compartirles lo que es aquí la palabra de Dios. En algunas veces en los retiros bíblicos 40 y 50 minutos, ¿verdad?, que nos dan para ir a compartir, pero muchas veces requeremos 3, 4, 5 días o 1 o 2 semanas, ¿verdad?, para poder preparar lo que es el tema y ser verdaderamente instrumentos de Dios. Muchas veces, desafortunadamente, también un padrecito también comentaba, ¿verdad?, había padrecitos que ni leían, ¿verdad?, ni preparaban lo que era la homilía. En ese ratito se ponían, ¿verdad?, en las manos de Dios y compartían, ¿verdad?, lo que era la homilía. Él decía, no, yo tengo que ir a prepararme lo que es la homilía
para que me quede bien, ¿verdad? Para que yo esté contento, ¿verdad? Con lo que les voy a compartir, ¿verdad? Lo que es al pueblo de Dios. También así vemos muchos católicos, ¿verdad? Que no preparamos nuestros temas, ¿verdad? No preparamos lo que son nuestras charlas. En 2-3 minutitos queremos preparar el tema y así, ¿verdad? Lo queremos compartir. Entonces, bien importante que nos pongamos lo que es en la presencia de Dios para que cuando vayamos a compartir algo, ¿verdad? Sea acorde con la fe, ¿verdad? Como nos dice lo que es la carta a los romanos en el capítulo 12. Decíamos, ¿verdad? Que Dios nos habla a nosotros con un lenguaje humano, ¿verdad? Dios escoge a las personas como nosotros, ¿verdad? Escoge a las personas como tú para compartirnos, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios. Y aquí en este número 12 se utiliza una palabra, ya les dije lo que era exégeta, eso lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Que es la persona que busca encontrar lo que es el sentido de qué verdaderamente quería decir lo que era el escritor de la Biblia. Aquí otra palabra nueva también, ¿verdad? La hermenéutica, ¿verdad? En este caso, la hermenéutica bíblica. Si alguien indagó, sabe qué es la hermenéutica bíblica, a ver si nos puede compartir, ¿verdad? Lo que es aquí la definición, ¿verdad? de la hermenéutica. Dice más abajito, dice, es necesaria la hermenéutica bíblica, ¿verdad? Para descubrir la intención del autor y la intención, ¿verdad? Que Dios tenía, ¿verdad? De transmitirnos, ¿verdad? Lo que es un mensaje, que son las normas, ¿verdad? Que son las reglas que nosotros debemos de seguir para hacer una correcta interpretación, ¿verdad? Lo que es la palabrita esta de la hermenéutica. Les dije ahorita, ¿verdad? Conocer los tiempos, las formas de pensar, la cultura, si había guerra, si había opulencia económica, ¿verdad? Si había pobreza, si estaban libres o si estaban esclavos. Fíjense, hay muchas cositas que varían en la cuestión, ¿verdad? De ir comprendiendo lo que es la palabra de Dios. Por eso es importante este documento, que lo pongamos en práctica, ¿verdad? Lo leamos y van a ver, ¿verdad? Pues que nunca se nos va o nunca se nos debe de olvidar. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, pues en los grupos parroquiales. Pasamos a lo que es el número 13, ¿verdad? Que seguíamos con la palabrita bonita, ¿verdad? Que yo les había comentado la vez pasada de lo que era inefable, ¿verdad? La palabrita inefable de lo que era. Aquí está, dice, en la Sagrada Escritura se manifiesta siempre lo que era la verdad para que conozcamos la inefable benignidad de Dios. Lo que muchas veces el misterio de Dios, ¿verdad? Las cosas de Dios, pues son un poquito complicadas de que nosotros las expliquemos o que quedemos convencidos, ¿verdad? De cómo Dios ha manifestado su amor, ¿verdad? Dentro de nosotros. Siempre nos vamos a quedar cortitos, ¿verdad? Siempre nos vamos a quedar chiquitos, ¿verdad? Porque el amor de Dios, pues no lo podemos nosotros abarcar. Pero es importante que poco a poco lo vayamos conociendo, poco a poco lo vayamos experimentando. Y en el número que sigue nos va a decir eso Dios, ¿verdad? Que Él en su revelación lleva un proceso, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Nos va a ir llevando. Entonces, de este capítulo número 3, acerca de lo que es la inspiración de la palabra de Dios, ¿nos tengan alguna pregunta, alguna dudita? Para ya pasarnos lo que es el capítulo número 4. Déjenme ver qué me comentan aquí. Los signos son de las obras del Padre, presentadas a través de su palabra, la curación del paralítico, que Jesús camina sobre las aguas, la resurrección de Lázaro. Esto me lo está compartiendo Enlis, muy bien. Se está presentando Ángela Olivo, muy bien Ángela, bienvenida. Juanio Valle, geógrafo, es un escritor del Sagrado, ¿verdad? de la Escritura. ¿Algún ejemplo, Juan, que nos dé de alguna geógrafa, ¿verdad? Que usted dice que es un escritor sagrado? ¿Algún ejemplo que nos pueda ahí dar? Juanio Valle nos dice, ¿verdad? Exégeta es una persona dedicada a interpretar la Sagrada Escritura. De ahora en adelante ustedes van a ser las exégetas de su parroquia. Es importante ver que poco a poco vayamos conociendo, profundizando lo que es en la enseñanza de la palabra de Dios. No sé si tengan alguna preguntita, veo que no, entonces vamos a pasarnos lo que es al capítulo número 4, muchachos. Ya es lo que es el Antiguo Testamento. Aquí esto es nuevo, no lo alcanzamos a ver, ¿verdad? Lo que fue la clase pasada. Nos habla de lo que es de una economía, nos habla de lo que es del Antiguo Testamento. Dice, en los libros sagrados del Antiguo Testamento hay valores perennes, ¿verdad? Valores, ¿verdad? que van a permanecer. Vamos a ver qué nos dice lo que es la carta de los Romanos en el capítulo 15, en el versículo 4. A Romanos capítulo 15, versículo 4. Aquí déjenme, nomás busco una cosita antes de que se me vaya a pasar. A ver, vamos a estar, aquí está. Romanos capítulo 15, versículo 4. A ver, aquí estamos ya. Aquí estamos, aquí les estoy compartiendo lo que es en la pantalla los textos bíblicos para que no se me pierdan. Por lo regular, como que los tienen lo que es en sus libros. De repente, verdad que ahí me acuerdo de algún texto bíblico que me guste, verdad, y lo comparto lo que es aquí en la clase. Pero por lo regular trato con lo que vienen los textos bíblicos que vienen lo que es en su libro. Estamos con la carta a los Romanos, dije capítulo 15, versículo 4, ¿verdad? Déjame les pongo aquí. Aquí está. Romanos 15, 4. Aquí estamos. Si alguien por ahí lo tiene, pues me lo va compartiendo en los comentarios, ¿verdad? Hay que tapizar nuestra clase de Biblia
hay que tapizarla ahora con textos bíblicos. En los comentarios tiene que haber abundante ahora palabra de Dios. Nos dice lo que es la carta a los Romanos capítulo 15 versículo 4. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió ahora para enseñanza nuestra. Fíjense cómo hace referencia a lo que es al Antiguo Testamento. Lo que se escribió en el pasado también nos va a servir a nosotros, ¿verdad?, como enseñanza nuestra. También en 2 Timoteo que decía, ¿verdad?, la Biblia se utilizó, la Escritura es para enseñanza nuestra. Fíjense, ¿verdad?, es maestra, la Biblia es maestra de cada uno de nosotros, dice, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Fíjense, la paciencia y el consuelo. En el caso mío, yo soy muy desesperado, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, que cuando yo sea desesperado, que me falte paciencia, vaya a la Escritura, ahora me alimento de la palabra de Dios para que yo tenga paciencia. Habla del consuelo. Muchas veces tenemos problemas, muchas veces tenemos dificultades. Hay que ir a la palabra de Dios, ¿verdad?, para que nos dé consuelo, para que nos dé alivio, ¿verdad?, para que nos dé fortaleza, ¿verdad?, para que nos dé firmeza. Fíjense qué bonita es lo que es la palabra de Dios. La paciencia, que probablemente a ti también te falta lo que es paciencia. El consuelo, que probablemente tanto tú como yo, muchas veces nos gana el desánimo, nos ganan los problemas. La palabra de Dios nos va a servir como consuelo. Dice, esto tú lo vas a obtener al leer lo que son las Escrituras para que mantengas siempre lo que es la esperanza, ¿verdad? Muchas veces vemos cosas malas en los grupos parroquiales, vemos muchas veces cosas malas en nuestra parroquia, vemos muchas cosas malas lo que es en la iglesia. Dice la palabra de Dios que la Escritura te va a dar fortaleza ahora para que tú evites eso. Muchas veces decimos, en los grupos parroquiales hay chismes. Bueno, evita tú ser chismoso. En los grupos parroquiales no está la gracia de Dios. Bueno, evita tú estar en pecado, ahora empieza a vivir en la gracia de Dios, ¿verdad? Tienes que ir formando, fortaleciendo, haciendo crecer lo que es, ¿verdad?, lo que es la esperanza. ¿Y quién te lo da? La Escritura nos lo da, lo que es la palabra de Dios. Nos dice que basándonos en lo que es la Dei Verbum, nos invita a que nosotros tomemos en cuenta las enseñanzas, ¿verdad?, que nos da lo que es el Antiguo Testamento. Decía aquí, les voy a poner lo que es la Filmina, dice que es una economía, ¿verdad? Dios poco a poco nos va llevando lo que es de su mano, y empieza lo que es escogiendo a una persona, ¿verdad? Lo que es en la cuestión de Abraham. Escoge Dios a Abraham. Dios escoge lo que es a un pueblo. Dios escoge después a Moisés. Dios lo libera de verdad de la esclavitud. O sea, poco a poco lo va llevando Dios en un proceso, ¿verdad?, en un programa. Después de que lo libera, manda lo que son los profetas, ¿verdad? Fíjense cómo poco a poco nos va llevando, así también cada uno de nosotros. Va a ser complicado, va a ser difícil que a la primera nosotros comprendamos o entendamos algún mensaje de la palabra de Dios, pero poco a poco Dios nos va llevando de su mano para ir comprendiendo, para ir entendiendo lo que es la Escritura. Yo me fijaba a muchos de ustedes que en un principio no sabíamos leer la Biblia, no sabíamos dónde estaba un libro, dónde estaba otro libro, y ahora ya las veo que ya algunas me están participando y algunas me están comentando qué pasó. Ya ni se dieron cuenta, ¿verdad?, cuando menos pensaron, ahorita ya están compartiendo, ¿verdad?, lo que es la palabra, ya manejan lo que es la Escritura. Entonces es un proceso, y poco a poco vamos a ir, ya decía nuestro párroco, el padre Alejandro Pérez, que un biblista ahora agarraba lo que es un buen biblista ahora agarraba lo que es la Biblia, y cuando buscaba un libro ya le daba ahora lo que ya lo encontraba lo que es en su Biblia. ¿Por qué lo encontraba en su Biblia? De tanto ahora que la lee, ahora de tanto que tiene familiaridad con la Escritura. Entonces se iba formando lo que era el tiempo, el espacio, el lugar para poder encontrar ahora lo que es un pasaje de la Escritura. Entonces es un proceso. Ahora Dios en su revelación nos va llevando ahora poco a poco. Decíamos en la clase pasada, ahora, ¿quién era la plenitud de la revelación? Era Cristo, ¿verdad? La carta a los Gálatas, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 4. Márquenlo ahí en su Biblia, ¿verdad? Cristo es la máxima revelación. Ya no va a haber una revelación extra, ¿verdad? Con Cristo se cumplen, ¿verdad?, todas las profecías que se habían mencionado, lo que era en el pasado, ¿verdad?, que se habían mencionado lo que era en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros, como personas que ya somos cristianos, nos dice lo que es la Dei Verbum, aunque tú seas del Nuevo Testamento, ¿verdad?, porque Cristo es del Nuevo Testamento. El siguiente número vamos a hablar de eso. Aunque nosotros seamos del Nuevo Testamento, como que es importante para que conozcamos del Antiguo Testamento. ¿Para qué es importante que conozcamos del Antiguo Testamento? Para que aprendamos cómo Dios nos lleva en un proceso, ¿verdad?, en una pedagogía, ¿verdad?, en una enseñanza, de poco a poco, ¿verdad?, que se nos va manifestando, poco a poco se nos viene revelando a cada uno de nosotros. Algo muy, muy importante que remarca lo que es la Dei Verbum es que aprendamos, ¿verdad?, los momentos de oración que tiene, ¿verdad?, el pueblo de Dios, en este caso el libro de los Salmos, que nosotros aprendamos a realizar nuestra oración
del libro de los Salmos. Muchas maravillas, muchas cosas muy padres, muchas cosas muy bonitas que tiene ese libro en particular, ahora el libro de los Salmos. Es importante que yo te invito a ti que lo vayas leyendo, cada día vayamos leyendo algún salmito, ¿verdad? Por lo regular los domingos en la misa siempre leemos lo que es un salmo, ¿verdad? Entonces, familiarizarnos con los salmos, ¿para qué? Para empezar a nuestro proceso de oración, ¿verdad? Nuestro diálogo con Dios, hablarle a Dios y saber aprender, ¿verdad? A escucharlo, que es el número uno, ¿verdad? Que nos decía lo que era la Dei Verbum. Hay que aprender a escuchar a Dios. ¿Y dónde nosotros escuchamos a Dios? Una es lo que es en la oración, otra lo que es en la lectura de la palabra de Dios, otra lo que es en las personas que nos rodean. En mi diario vivir, Dios, ¿verdad? También, ¿verdad? Nos sigue hablando. Entonces fíjense cómo tenemos ahí, en este caso les dije tres cositas, tres herramientas que nosotros debemos estar atentos. ¿Para qué? Para aprender a escuchar lo que es, ¿verdad? La voz de Dios. No sé si tengan de lo que es alguna preguntita. Y es bien importante que también nos demos cuenta, ¿verdad? Que aprendamos, ¿verdad? Que esta cuestión, ¿verdad? Del Antiguo Testamento es un prepararnos para algo más grande. Así también nosotros en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la máxima plenitud de Cristo, pero también es una preparación para algo más grande, ¿verdad? ¿Cuál es eso más grande? Irnos encontrando, ¿verdad? De cara a cara, frente a frente, con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El momento cuando Él nos llame, ¿verdad? El momento de nuestra salvación. Cada uno de nosotros estamos aquí en este curso, nos debe de ayudar para ir buscando, ¿verdad? Lo que es nuestra salvación, ¿verdad? Nos estamos preparando para el encuentro que vamos a tener con Él, ¿verdad? Cara a cara. Entonces son cositas bonitas, ¿verdad? Que debemos ir aprendiendo lo que es este numerito. Y les decía, ¿verdad? Que el número 14 va de la mano, ¿verdad? Con el número 15. Déjenme como quiera, aquí se los pongo aquí en la pantalla. Pero va pegadito el número 14 decía que es importante que conozcamos lo que es el Antiguo Testamento, como Dios nos va llevando de la mano, ¿verdad? Nos va mostrando lo que es una pedagogía. Y en el número 15 nos dice la importancia, ¿verdad? Que tiene lo que es lo que es el Antiguo Testamento. ¿Qué importancia tiene lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que aprendamos a ver a Cristo, la plenitud de la revelación en los hechos, en los eventos que sucedieron, lo que es en el Antiguo Testamento. Un ejemplo, yo les puedo poner cómo Dios libera, Dios por medio de Moisés libera lo que es el pueblo de la esclavitud. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como Cristo nosotros nos libera de la condenación, ¿verdad? Nos libera lo que es del pecado, ¿verdad? Cada una de las profecías, cada uno de los eventos, ¿verdad? Que sucedieron lo que es en el Antiguo Testamento vienen siendo lo que es una figura de lo que es la persona de Cristo. Cristo es el personaje principal de la Escritura. Entonces todo lo que se habla del Antiguo Testamento se relaciona, ¿verdad? Con la persona de Cristo. Hablábamos de la profecía de Zacarías en la clase pasada, Zacarías 9:9, que decía, ¿verdad? Que viene el rey montado lo que es en un burrito, ¿verdad? Esa figura se viene y se manifiesta lo que es en la persona de Cristo. Veíamos que era en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Jesús entra triunfante a la ciudad de Jerusalén, lo que es montado, lo que es en un burrito. Entonces fíjense, esa es la importancia que tiene lo que es el Antiguo Testamento. Nos va a ayudar a entender, a comprender lo que es el Nuevo Testamento. Por eso no lo debemos de quitar. Yo siempre les digo a las personas que les comparto lo que es la palabra de Dios, cuando alguien comparte lo que es el Antiguo Testamento, es una persona muy preparada. Casi la mayoría de los católicos nos basamos solamente lo que es en el Nuevo Testamento. Sacamos algún texto del Evangelio, alguno de las cartas de Pablo, de las cartas católicas, del Hechos de los Apóstoles o del Apocalipsis, compartimos ahí algo. Pero es muy raro, ustedes mismos observen, es muy raro que cuando vayamos a algún retiro, en algún tema que nos den en los grupos, que nuestras personas que nos comparten, que nos hablen, ¿verdad?, de lo que es del Antiguo Testamento. Casi en la mayoría habla del Nuevo Testamento, y el que comparte del Antiguo Testamento es una persona muy preparada, nos pone ejemplos, nos pone dinámica, nos hace el tema muy entretenido, nos hace que participemos. ¿Por qué? Porque ha experimentado lo que es la palabra de Dios, tanto del Nuevo Testamento, y ha aprendido también lo que es del Antiguo Testamento, ¿verdad? A ver, déjenme ver si tienen alguna dudita, algún detallito que me quieran realizar. Romanos 15:14 me comparte Blanca lo que es la palabra de Dios. De hecho, a todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza. Muy buena participación, Blanquita. De ella nos dice, ¿verdad? Pero el Paráclito del Espíritu que el Padre enviará en mi nombre se los enseñará todo, ¿verdad? Y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 14:26, Juan 14:20. Ahorita, como quiera, aquí en la clase de ella voy a compartir otro texto bíblico que es parecido, ¿verdad?, al que usted nos está compartiendo, que es el de Evangelio de San Juan capítulo 16. A lo mejor ahorita por aquí lo vamos a ir viendo. Vamos a ver ahorita que les comentaba yo de lo que era la figura, como hay muchas cosas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que son figuras de la persona de Cristo. Vamos a ver la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Espero que ya lo tengan ustedes allí, lo que es en sus Biblias, y me lo compartan lo que son en los comentarios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, nos va a hablar de cómo hay muchas figuras que van a hacer su eco o van a
a reflejarse lo que es en la persona de Cristo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 nos dice así, dice, todo esto les acontecía en figura, fíjense, todo esto, todo lo del Antiguo Testamento nos acontecía en una figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Fíjense, nosotros ahorita estamos en la plenitud de los tiempos. La máxima revelación de Dios ya llegó con la persona de Cristo. ¿Y qué nos dice la Escritura? Lo que se escribió en el pasado fue figura ahora para que nosotros pudiéramos comprender, para que nosotros pudiéramos entender cómo Cristo ahora viene a nosotros, ¿verdad? Es la importancia que tiene lo que es el Antiguo Testamento, números 14, números 15, ¿verdad? De lo que es la Dei Verbum. Déjame ver qué nos dice lo que es el número 16, pues también es complemento, ¿verdad? Hay que darnos cuenta que tanto el Antiguo Testamento nos va a mostrar cosas para comprender el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento nos va a ayudar con el Antiguo Testamento a poderlo relacionar, ¿verdad? A poderlo vivir, a poderlo hacer bien. Entonces siempre están entrelazados. No podemos decir, yo solamente voy a leer el Nuevo Testamento porque yo soy cristiano y Cristo ahora es el Nuevo Testamento. O yo solamente voy a leer el Antiguo Testamento ahora porque yo soy muy creyente en Dios, yo no creo en Cristo, etcétera. No, tenemos que compaginarlo, ¿verdad? Tenemos que relacionarlos uno con el otro para tener un mayor, dice lo que es la lección divina, un exacto conocimiento, ¿verdad? De la palabra de Dios, no un más o menos, no un yo creía, ¿verdad? Por eso es importante que entendamos tanto el Antiguo Testamento como comprendamos, ¿verdad? Lo que es el Nuevo Testamento. Dice aquí en el libro, dice el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo. El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento. Dice, y el Antiguo Testamento está patente lo que es en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay una relación muy estrecha, ¿verdad? Uno y en el otro. Entonces es bien importante que nosotros le saquemos esas riquezas, porque nosotros vamos a compartir lo que es la palabra de Dios en este caso a los de la parroquia. Entonces es importante que nosotros conozcamos, que tengamos relación, y de repente, ¿verdad? Por lo regular nos vamos a inclinar a leer un poquito más lo que es el Nuevo Testamento, pero también tenemos que tener ratitos para leer, ¿verdad? Lo que es el Antiguo Testamento. Entonces espero, ¿verdad? Que ya no sé si vayan a tener alguna preguntita, alguna duda respecto a la relación que tiene, la importancia que tiene lo que es el Antiguo Testamento. Y pues para concluir con él, darnos cuenta ahora que Dios es el autor del Antiguo Testamento y Dios es el autor del Nuevo Testamento, ¿verdad? Él es el autor de toda la Biblia, como decíamos ahorita, lo que era en la carta el primer texto que leímos, que fue la carta de Timoteo, el primer Timoteo 3, 16 y 17, ¿verdad? Entonces, no sé si tengan alguna dudita para pasarnos lo que es el capítulo ya número 5. Aquí ya no lo leo, ahora que me estén haciendo algunos comentarios. Pues déjame, voy a pasar lo que es ya el número 17. Se me hace que ya debe de ser el número 17. En el número 16 no se los compartí, pero es lo que les decía ahorita, ¿verdad? Que Dios es el inspirador y el autor, ¿verdad? De ambos testamentos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Son inspirados por Dios. Entonces ahí no nos debemos de perder, ¿verdad? Estamos en la misma jugada. Entonces vamos a pasarnos lo que es ahora al siguiente numerito, ¿verdad? Que vamos a ver que es el numerito número 17. Vamos a ver qué nos dice el número 17. Dice, ya pasamos al capítulo número 5, que se nos va a hablar acerca del Nuevo Testamento. El capítulo 4 era Antiguo Testamento. Capítulo 5 ahora es el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué nos dice. Dice, la palabra divina se presenta de manera especial en los escritos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Nosotros somos la plenitud, ¿verdad? El Nuevo Testamento es la máxima revelación de Dios. Cristo instauró el reino de Dios en la tierra, manifestó a su Padre y asimismo con obras y con palabras, y completó su obra con su muerte, con su resurrección, con su gloriosa ascensión al cielo y con la misión, ¿verdad? de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Fíjense, ¿verdad? Qué bonitas palabras nos da lo que es el número 17. Nos dice la Dei Verbum que el lugar principal por el cual debemos de comenzar a leer lo que es la palabra de Dios es el Nuevo Testamento. Ustedes como biblistas, cuando alguien le pregunta, oye, ¿qué parte, por dónde empiezo a leer lo que es la palabra de Dios? Hay que empezarlo a leer por el Nuevo Testamento, principalmente, ¿verdad? Por el Evangelio. Ahorita en el siguiente numerito vamos a hablar de lo que es el Evangelio. Entonces es importante que aprendamos a leerla. ¿Por qué es del Evangelio? Porque Jesús es la máxima manifestación del amor de Dios, ¿verdad? Es la plenitud, ¿verdad? De los tiempos. Por eso es importante que nosotros aprendamos a leer o empecemos a leer lo que es el Evangelio, ¿verdad? Entonces es bien importante que eso lo sepan, porque muchas veces, oye, ¿de dónde debo de leer la Biblia? No, pues del Evangelio. ¿Por qué? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero tú lee, ¿verdad? Por el Evangelio, ¿no? Que tengamos poquitos bases, un poquito más argumentos para poder invitar, para poder guiar a las personas a que se acerquen, ¿verdad? A lo que es a la lectura de la palabra de Dios. Nos dice lo que es aquí en el texto bíblico, en la carta a los Romanos, por aquí venía, ¿verdad? Que el Evangelio es fuerza ahora para el que cree, ¿verdad? Nosotros tenemos que sacar de ahí las fuerzas para poder compartir lo que es la palabra de Dios, para poder testimoniar
del mensaje, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros transmitamos a las demás personas. Por eso es importante que constantemente estemos leyendo, constantemente estemos estudiando, constantemente estemos marcando. Y el día de mañana también empecemos a memorizar, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios. ¿Para qué la debo de memorizar? Porque me va a ayudar a mí para ponerla en práctica, ¿verdad? Me va a ayudar a mí, porque es la plenitud de los tiempos, me va a ayudar a mí para compartírsela al hermano que muchas de las veces no tiene tiempo, no quiere, no puede conocer acerca del mensaje de Dios. Y tanto tú como yo, que Dios se nos ha manifestado, que Dios se nos ha revelado, estará de nosotros compartirla, ¿verdad?, a las demás personas. Aquí quiero también compartir lo que es ya pasamos lo que es el número 18. ¿No tienen alguna preguntita de él? Pues nos seguimos todavía con el número anterior, ¿verdad? Los muchachos me están compartiendo lo que es la carta a los primeros, primera carta de los Corintios, capítulo 10, ¿verdad?, versículo 11. Vamos a tratar de pasarnos lo que es al número 12, perdón, al número 18. Si el número 18, ¿verdad?, de lo que es la lección divina, nos habla de los orígenes apostólicos del Evangelio. Aquí también va otra pregunta. El Evangelio es uno solo y tiene lo que es cuatro narraciones. La Mateo, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. El numerito número 18 nos dice ahora que tiene un origen apostólico, pero me llama la atención que hay, o cómo les formula la pregunta. Díganme de ustedes de las cuatro narraciones de los evangelios, cuáles sí son apóstoles y cuáles no son apóstoles, o a lo mejor todos son apóstoles, o a lo mejor, ¿verdad?, ninguno es apóstol. Es otra preguntita que les quiero para darles puntos. Y ahí también que se entretengan ustedes también en comentarme lo que es en los comentarios. Nos dice el número 18, ¿verdad?, que el Evangelio es de origen apostólico. ¿Qué nos quiere decir que es de origen apostólico? En este caso, hay dos narraciones que no fueron apóstoles. Pero Mateo ahora sí fue apóstol. San Juan sí fue apóstol. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que ellos fueron testigos, ¿verdad?, de lo que Jesús enseñó. Ellos fueron testigos, ¿verdad?, de los milagros de Cristo, ¿verdad? Ellos, ¿verdad?, como experimentaron la presencia de Dios, nos la comparten, ¿verdad? Lo que decíamos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3, que leímos lo que fue en la primera clase. Y nosotros les vamos a compartir de lo que nosotros, ¿verdad?, hemos experimentado. Pero hay dos narraciones, lo que es Lucas y lo que es Marcos. Ellos no fueron apóstoles. Ellos probablemente no conocieron lo que fue a Jesús. Entonces, ¿por qué nos dice el número 18 que son de origen apostólico? Porque ellos tomaron sus enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad?, o de los sucesores de los apóstoles. Por eso me gustó mucho lo que es aquí, a ver si viene lo que es el numerito del Evangelio de San Juan. A ver, estamos aquí en el número. Bueno, este es el número, no va a ser el numerito, déjenme lo quito y vamos a ponerle este. Ya vamos lo que es el número 18, lo que es la carta del Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo del 1 al 4. El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Ese es bien importante también que lo tengan bien marcadito lo que es en su Biblia. Es un texto muy bonito que constantemente lo vamos a estar nosotros leyendo ahora para darnos cuenta cómo San Lucas se preocupó por ir a los orígenes, cómo San Lucas se preocupó de investigar, ¿verdad?, cómo San Lucas se preocupó de poner, ¿verdad?, todo en la cuestión ordenadamente. Es algo muy bonito que me gustó mucho cuando la primera vez que yo leí lo que es este texto bíblico de San Lucas, y nos va a ayudar a comprender lo que es este número 18, ¿verdad?, conocer el origen apostólico, ¿verdad?, de la cuestión de los evangelios. Dice así la palabra de Dios: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Fíjese, ¿verdad?, San Lucas es de una segunda generación. Él no fue testigo, ¿verdad?, de la persona de Cristo. Él fue una generación después. Dice, hubo muchas personas que intentaron narrar ordenadamente, ¿verdad?, todo lo que sucedieron entre nosotros. Dice, tales como nos los han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares, ¿verdad? Dice, habla de los apóstoles. Los apóstoles fueron testigos oculares. Ellos conocieron a Cristo. ¿Qué dice él, verdad? Estoy tomando en cuenta lo que se transmitió en la antigüedad, ¿verdad? Yo lo estoy poniendo, estaba ordenado, ¿verdad? Yo lo estoy investigando. Dice los testigos de los que fueron testigos oculares y fueron servidores de la palabra. Me gustó mucho lo que es este versículo número 2, ¿verdad? Y yo lo tomé como quien dice, ¿verdad?, como mi eslogan, ¿verdad? Tratar de ser un servidor de la palabra, conocer lo que es la palabra de Dios para
llevarla a las demás personas. Siempre pongo el ejemplo, ¿verdad?, de los servidores ser servidor de la palabra. Siempre pongo el ejemplo, ¿verdad?, de cuando uno va a comer. En el caso mío, pues a uno le gusta comer así rico. Yo cuando como acá entre nos, a mí no me gusta pararme. Cuando me sirven, ya me siento, y hasta que termino yo de ingerir mis alimentos, y ahora sí ya me paro. Pero me causa mucha flojera, mucha molestia de que falta una cuchara, que me tengo que parar por una cuchara, o por alguna tortilla, o por el refresco, etcétera. Por lo regular ya trato de que esté todo, y ahora sí, ¿verdad?, yo ya me siento, ¿verdad?, lo que es a comer. Entonces, ¿qué doy a entender con eso? Porque uno quiere comer a gusto, que uno quiere que ya esté todo listo ahora para disfrutar los alimentos. Así también tiene que ser para con nosotros lo que es la palabra de Dios. Tenemos que tenerla lista, tenemos que tenerla estudiada, tenemos que tenerla repasada, tenemos que tener nuestras anotaciones, nuestro diccionario, comparar la traducción de una Biblia, comparar la traducción, ¿verdad?, de otra Biblia, para que nuestro mensaje sea un mensaje más placentero, ¿verdad?, más a gusto, que no cause molestias, ¿verdad? Entonces, para eso hay que pedirle mucho a Dios, ¿verdad?, que nos fortalezca, que nos ilumine, que seamos buenos, ¿verdad?, servidores de su palabra, que conozcamos su palabra, que la vivamos, que la conozcamos y que la transmitamos, ¿verdad?, a las demás personas. Dice, versículo número 3, dice, he decidido yo también, después de haber investigado, fíjense cómo Lucas investigó, haber investigado diligentemente, ¿verdad?, dice, con orden, ¿verdad?, con cuidado, ¿verdad?, con pasión. Dice, haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, ¿verdad? Él no conoció a Cristo, él es de los segundos, o probablemente a lo mejor de los terceros, dice, pero yo investigué diligentemente, ¿verdad?, desde los orígenes. Así es como debemos de hacer nosotros, siempre ir ubicarnos al origen, ¿verdad? Siempre es bien importante conocer lo que es la historia, lo que es el pasado, ¿verdad?, lo que sucedió atrás. Eso también yo lo aprendí mucho también en mi trabajo. Fíjense lo que decíamos ahorita, ¿verdad? La palabra de Dios nos va a ayudar para educarnos en la justicia y en toda obra buena. Me pasó una experiencia lo que fue en mi trabajo, que me pusieron a hacer una actividad y yo no la sabía hacer. Y dije, híjole, aquí pues ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué fue lo que hice? Pues me fui a ver lo que habían hecho el mes pasado, ¿verdad? Yo soy contador público, entonces estaba haciendo algo de un mes. Dije, pues me voy a ir ¿cómo le hicieron en el mes pasado? Me fui el mes pasado, ya vi cómo le hicieron. Y pues ya yo lo hice lo que fue en este mes, ¿verdad? Y saqué lo que fue mi trabajo. Pues lo saqué bien. ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Me fui a lo que se hizo anteriormente. Así también va a pasar con nosotros, ¿verdad? Muchas veces algo que no conozcamos o que tengamos dudas, hay que irnos a ver qué fue lo que se hizo anteriormente, ¿verdad? Para llegar a lo que es a un origen, para tener la certeza que si en un principio se hizo así, en la actualidad, ¿verdad?, se siga haciendo igual. Y después dice, ¿verdad?, dice, desde los orígenes, preferí escribírtelo por orden ilustre Teófilo, ¿verdad? Dice, lo puse todo por escrito, lo ordené, ¿verdad?, y se lo ofrece lo que es a ilustre Teófilo. Dice, para que conozcas la solidez, ¿verdad? Bien importante este verso número 4, ¿verdad?, para conocer lo que es la solidez de las enseñanzas, ¿verdad?, que has recibido, ¿verdad? Por eso es bien bonito lo que es el número 18, que nosotros tengamos la solidez de que las enseñanzas que estamos recibiendo son las enseñanzas de los apóstoles. Y cuando uno tiene solidez, no se anda cambiando. A mí me ha tocado amigos que de repente andan en un grupo y a los 2 o 3 meses están en otro grupo y a los otros meses están en otro grupo y a los otros meses pasa el tiempo, ¿verdad?, y vuelven a estar. ¿Qué pasa con esas personas? Son personas que no tienen, ¿verdad?, una solidez en la fe. Por nosotros como católicos viene por que tengamos una solidez en la fe. Por eso son nuestros cursos de Biblia. Cada una de las parroquias a nuestro alrededor siempre tiene, ¿verdad?, lo que son cursos de Biblia. Desafortunadamente muchas veces nosotros como católicos no nos acercamos, ¿verdad?, a lo que son nuestros grupos, no nos acercamos a lo que es a la parroquia. Por eso vemos muchos católicos que andamos en un grupo, otros católicos que andamos en otro grupo. Y ustedes pregunten, oye, ¿tú antes qué eras? Antes de estar en ese grupo, ¿tú qué eras? Era un católico, ¿verdad? Pero era un católico ignorante, ¿verdad?, que no conoció lo que fue la palabra de Dios. No hizo lo que hizo Lucas, ¿verdad?, de investigar, de ser ordenado, de ir hasta los orígenes, ¿verdad?, de la palabra de Dios. ¿Por qué? No tuvo una solidez. ¿Por qué no tuvo una solidez? Porque alguien le habló mal de la iglesia, se salió de la iglesia y se fue lo que es a otro grupo, ¿verdad? Pues es bien importante que nosotros aprendamos a tener una solidez, lo que es una solidez en la fe. Y este origen de los evangelios, muchas de las veces en el caso mío, a mí me gusta a lo mejor San Mateo, a ti te va a gustar mucho a lo mejor San Juan, a otros le va a tocar Lucas, a otros les va a gustar mucho lo que es el Evangelio de Marcos. Pero es bien importante que nosotros lo leamos todos, que tengamos una solidez lo que es en la fe, y nos demos cuenta, ¿verdad?, que la parte principal, lo que es de la Escritura, es el Evangelio, ¿verdad? No se nos debe de olvidar. Siempre que alguien nos diga por dónde debe de empezar a leer lo que es la palabra de Dios,
tiene que empezar a leerla desde el Evangelio, que es la parte más importante de la Biblia. Entonces, el origen apostólico de los Evangelios, ¿cuál es? Que las enseñanzas que nosotros recibimos provienen desde los apóstoles. Ese es el fin principal, lo que es este número 19. No sé si tengan alguna preguntita, alguna dudita que nos quieran comentar. Aquí nos está compartiendo Malu, nos comparte lo que es el texto bíblico de San Lucas, ¿verdad? Capítulo 1. Muy bien, Malu, eso es un poquito largo, pero es un texto muy bonito, ¿verdad? Que tenemos que ir aprendiendo a estudiar, a conocer y tenerlo ahora ahí bien marcadito lo que es ahí en nuestra Biblia, donde va a decir lo que vamos a pasarnos lo que es al número 19, que no dice lo que es el número 19, dice el carácter histórico de los evangelios. Es bien importante que nos demos cuenta ahora que todas las cosas estas sucedieron. Tenemos lo que es un tiempo, tenemos lo que es un espacio, hay cosas históricas que nos van a ayudar a darnos cuenta para que verdaderamente Dios vino, ¿verdad? Hace 2000 años, ¿verdad? Aquí a nosotros, ¿verdad? Que vivió en Israel, que fue a Canaán, que existieron, ¿verdad? 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces, bien, para que nos demos cuenta, ¿verdad? Que también el Evangelio tiene un carácter histórico, no es algo que, es un platillo volador, alguien que me contó, alguien que dijo que existió, no, verdaderamente Cristo vino a nosotros, ¿verdad? Verdaderamente Cristo existió aquí en la tierra, por eso el tiempo se divide antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Es un punto en la historia que nos dice, ¿verdad? Que Dios vino a nosotros, ¿verdad? El Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 14, ¿verdad? Dios se hace presente a nosotros, ¿verdad? Se encarna, ¿verdad? Dentro de un cuerpo y viene a habitar, ¿verdad? Aquí junto con nosotros, ¿verdad? Que es la máxima revelación, máxima manifestación, ¿verdad? Que Dios tiene que a nosotros. Es lo que les quiero compartir yo, lo que es este numerito número 19. ¿Qué más les puedo compartir? Bueno, nos habla de la vida de la vida de Cristo. Nos dice, ¿verdad? Que los apóstoles fueron testigos oculares, ¿verdad? Ministros de la palabra. Fue el texto bíblico que leímos ahorita, ¿verdad? Del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Capítulo 1. Leímos del 1 al 4. Aquí les comparto lo que es el texto bíblico, entonces para que no nos vayamos a perder y estemos nosotros aquí en la jugada. Déjenme me paso lo que es otro numerito, no sé si tengan alguna dudita, algún pendientito ahora que quieran hacer. Vamos a ver con el número 20. El número 20, ya andamos ahí cerquitos del final. Nos habla lo que es del canon de la escritura, el canon del Nuevo Testamento. Cuando nosotros veamos la palabra canon, también se los dije lo que fue en la clase pasada, quiere decir, ¿verdad?, que la iglesia, en este caso la iglesia católica, autoriza, ¿verdad?, lo que es ese libro, ¿verdad?, como parte de la escritura. El canon de la Biblia son 73 libros, 46, ¿verdad?, del Antiguo Testamento y 27, ¿verdad?, libros del Nuevo Testamento, es lo que conforma lo que es toda la escritura. Nosotros no le podemos poner, no le podemos quitar ahora el libro, ¿verdad? La iglesia nos dice, ¿verdad?, que son 73 libros. Eso nos lo dijo cerca del año, ¿verdad?, 382. En el año 382 la iglesia, por medio del Papa San Dámaso, nos dijo, ¿verdad?, que los libros de la palabra de Dios, los libros de la escritura son 73, ¿verdad? Fíjense cómo ahorita, como Lucas, tenemos que ir a los orígenes, ¿verdad? Tenemos que ir al pasado, tenemos que ver qué nos dice lo que es la historia. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a conocer y a tener una solidez lo que es en la fe. Desafortunadamente muchos católicos no queremos investigar, no queremos leer, no queremos estudiar, no queremos ver el origen, ¿verdad?, de lo que es el pasado, ¿verdad?, de lo que es nuestra enseñanza. Nosotros como enseñanza, como doctrina, es inmensa, ¿verdad?, es muy grande lo que es la doctrina de la iglesia. Entonces es trabajo de nosotros a empezar a ponernos lo que es a estudiar, a ponernos lo que es a conocer de la escritura. No sé si tengan ninguna dudita, ninguna preguntita. Déjenme ver qué me comparten aquí por aquí ustedes en el chat. ¿Qué me dicen? Nos dice Enli, nos dice: maestro, por eso es que en la Biblia dice que hay textos que no son propios de quienes los escribieron. No son propios de quienes los escribieron. No le entiendo muy bien, Enlis, pero principalmente aquí es importante que nos demos cuenta que en la escritura hay pasajes, ¿verdad?, difíciles de comprender, de entender. Lo leímos ahorita el texto bíblico. Primera de Pedro 1, versículos 19 y 20. Vamos a leer otro texto bíblico que ahorita se me ocurrió que me dijera él. Es la carta también de Pedro. Me parece que es el capítulo 3, versículo 20. A ver si ahorita aquí sí lo encuentro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Se me hace que es. No sé, es primera epístola de Pedro. ¿Dónde lo puse? Ahorita que se los encuentro. Porque si es un texto, padre, que debemos de conocer. La primera, segunda de Pedro. Aquí, segunda de Pedro 3:15. Dice así. Segunda de Pedro 3:15, 16. Dice el segunda de Pedro, capítulo 3, versículo dice, ese texto no se los puse lo que fue aquí en la pantalla,
pero ahorita como quiera lo vamos a leer. Según de Pedro 3:16 nos dice así: lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto. Dice, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también lo hacen con las demás escrituras para su propia perdición. Fíjense, ¿verdad? Es otro texto bíblico de la cual le dio origen lo que es a la Dei Verbum, ¿verdad? Que no hagamos una interpretación errónea, ¿verdad? Incorrecta, ¿verdad? De la palabra de Dios, que nos demos cuenta que la escritura hay pasajes difíciles de comprender, de entender, que hay que indagar, hay que investigar, hay que preguntar, hay que ir a los orígenes para ver qué fue lo que enseñaron, ¿verdad? Los apóstoles, qué nos quisieron decir, ¿verdad? A encontrar lo que es el sentido exacto, ¿verdad? Del agiógrafo. Eso les toca hacerlo a los exégetas. ¿Quiénes son los exégetas? Somos tú y somos yo, ¿verdad? Los exégetas de nuestra parroquia. Oye, maestro, es que yo soy muy pecador. Hay que dejar el pecado, hay que ponernos en la gracia de Dios. Oiga, maestro, es que yo no sé, hay que estudiar, hay que prepararse, ¿verdad? Porque Dios te va a pedir cuentas a ti y me va a pedir cuentas a mí de lo que nosotros, ¿verdad? Compartimos, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios. Entonces es un texto bonito que debemos ir entendiendo, ¿verdad? Que en la escritura hay cosas difíciles. Y entonces por eso es viene para que te des cuenta que tanto tú como yo tenemos trabajo, ¿verdad? Chamba hay, ¿verdad? Como decíamos por ahí, ¿verdad? No, este virus a lo mejor, ¿verdad? No nos para, ¿verdad? Porque nos dice la escritura que tanto tú como yo tenemos trabajo. Me llama muchas veces la atención que muchas veces no le ponemos un poquito más de tiempo, no le dedicamos un poquito más a la lectura de la escritura, de la palabra de Dios, y por eso muchas veces nuestra iglesia es fría, ¿verdad? Nuestra iglesia está en el confort. Tenemos que ser católicos, que nos arriesguemos, tenemos que ser católicos, que nos esforcemos a compartir, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios. Son de las cositas, ¿verdad?, que les quiero compartir acerca de lo que es este texto punto número 20 de la escritura. Y vamos a ver lo que es como Dios nos dice, ¿verdad?, que cuando uno comparte lo que es la palabra de Dios, Jesús, ¿verdad?, siempre va a permanecer en nosotros. Es un texto que también lo deben de tener ahí marcado en su Biblia, que es el Evangelio de San Mateo, el último capítulo de San Mateo, ¿verdad?, el capítulo 28. Vamos a leer el capítulo número 28 del Evangelio de San Mateo, en el versículo número 20, Mateo 28, versículo 20, ¿verdad? Se me acabó la pila y aquí son de los imponderables, por eso fíjense, siempre hay que estar al pendiente, habrá que estar en orden. Ya sabía yo que ya me había marcado que ya estaba un poquito baja la pila, pero ya que me quedé contagiado en el tema, ya no alcancé a ver, ¿verdad?, que se estaba consumiendo la pila, pero ya, ¿verdad?, ya se está escuchando bien, ¿verdad? Se escuchó un momento, ya listo, maestro, que muy bien. Pues no supe, empieza desde el principio, me dice Jovita García. Va a ver, Jovita, le voy a poner una espantosa X, ¿verdad? Bien, muy bien. No supe dónde más o menos nos quedaríamos. Déjeme retomo a ver en qué punto nos quedamos. Pues según yo le estaba hablando lo que era el canon de la escritura. Hablamos de los libros, ¿verdad?, de la escritura, 46 libros del Antiguo Testamento, ahora 27 libros del Nuevo Testamento. El Evangelio, ahora que es la parte más importante de la Biblia. La narración del Evangelio es un solo Evangelio narrado por Mateo, por Marcos, por Lucas y por San Juan. Es importante conocer lo que es el orden de los libros, como nos decía Lucas. Lucas investigó ordenadamente. También nosotros tenemos que ser ordenados, ¿verdad? Hay que conocer los libros de la Biblia. Les dije el Evangelio, y luego vienen Hechos de los Apóstoles. Vienen las cartas de Pablo, hay que irlos poco a poquito aprendiendo. Es la carta a los Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, y luego la carta a los Gálatas, Efesios, Filipenses, y luego carta a los Colosenses, y luego 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, y lo que es la carta a Filemón. Viene la carta a los Hebreos, ahí ya la vamos un poquito ya avanzando. Poco a poquito tenemos que irle poniendo más ganas. Viene la carta a Santiago, y luego la primera carta de Pedro, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera del apóstol San Juan, y luego el Judas, y lo que es la carta, el libro del Apocalipsis. Entonces son cositas bonitas que me marcan lo que es este número 19, número 20, ¿verdad?, de la lección divina. Conozcamos lo que es el canon bíblico, los 46 y los 27 libros de la escritura. Y ahora sí voy a leer lo que es el texto bíblico que hace poquito al parecer me compartió, se me hace que fue de ella, pero ahora lo vamos a leer del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Aquí se está pasando en la pantalla lo que es el texto bíblico, Juan 16, versículo 13, que también nos va a hablar acerca del Espíritu Santo. Ahora, por eso ustedes se fijan, es bien importante que nosotros como predicadores, como compartimos lo que es la palabra de Dios, estemos, ¿verdad?, constantemente en contacto, ¿verdad?, con el Espíritu Santo. Les dije Juan 16, versículo 13, nos dice así: cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y lo que explica, y les explicará lo que ha de venir. Fíjense bien bonito lo que es esta experiencia que tenemos que tener del Espíritu Santo. Cuando uno se pone en las manos de Dios,
Cuando uno es instrumento de Dios, Dios nos toma, ¿verdad? Nos dice que el Espíritu Santo ahora viene a nosotros y va a ser Él el que va a hablar, ¿verdad? Va a ser Él el que nos va a utilizar ahora como sus instrumentos. Por eso es bien importante que tengamos esa confianza. También leíamos hace poquito en el texto bíblico. Nos va a dar consuelo, nos va a dar paciencia, nos va a ayudar en lo que es en la esperanza. Es algo bien bonito que son herramientas que nos dice este documento, ¿verdad? Que no nos echemos para atrás, que le demos, ¿verdad? Que le pongamos ganas, ¿verdad? Que nos animemos, ¿verdad? A compartir lo que es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que nos va a tomar. Yo los invito constantemente a que vayan al Santísimo, ¿verdad? Que hagan su oración en el Santísimo, en su cuarto. Yo por lo regular en las noches me siento lo que es en mi lugar, me pongo a leer lo que es la palabra de Dios. Cuando voy rumbo a mi oficina me pongo a leer lo que es el rosario, ¿verdad? Voy rezando lo que es el rosario, etcétera. Entonces, siempre constantemente pido la presencia del Espíritu Santo que me ilumine para poderles compartir a ustedes, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios, que sea ordenado, ¿verdad? Que vaya a los orígenes, que investigue, que pregunte, ¿verdad? Que lea. Voy y recibo lo que es la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, lo que es a la misa los días domingos, ¿verdad? Lo que decía la Sacrosantum Concilium, que es otro documento, ¿verdad? Aquí que nació del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Que nosotros como predicadores tenemos que alimentarnos de Cristo, ¿verdad? Porque Él es el que nos va a dar lo que es la fuerza para ir a compartir, ¿verdad? Lo que es su palabra, ¿verdad? Para llevar su mensaje a las personas que nos rodean. Entonces son cositas muy bonitas que podemos ir aprendiendo lo que es esta lección divina. Y ahora sí vamos a entrar a lo que, como quien dice, al último capítulo, que es el capítulo número 6, que nos va a hablar acerca de lo que es de la Sagrada Escritura. Déjenme ver a ver si tengo por aquí algún detallito que tenga. Aquí estamos en el 20, vamos a ver, ya es en el número 21. Vamos, aquí está el 21. Aquí estamos ya lo que es en el número 21, dice, la iglesia ha venerado siempre lo que son las Sagradas Escrituras, al igual, ¿verdad?, que el mismo cuerpo del Señor. Es necesario, por consiguiente, que toda la predicación, fíjense, ¿verdad?, que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutran de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Fíjense qué bonito es este número de la Escritura que nos está hablando, ¿verdad? Dice, es bien importante que tengamos un cariño, algo especial por la palabra de Dios, ¿verdad? Cuiden, ¿verdad?, lo que es su Biblia. Yo por lo regular siempre le pongo lo que es un forro para cuidar lo que es la palabra. Desde ahí yo estoy mostrando ya un cariño, ¿verdad?, un respeto, ¿verdad?, una veneración sobre la palabra de Dios. Hay que cuidarla. Me ha tocado Biblias rayadas, Biblias maltratadas, Biblias deshojadas, pero por descuidos. Eso es lo que está mal. Si tú la trabajas, si tú la usas y pues se tiene que desgastar, ¿verdad?, se tiene que zafar alguna hojita, pues ni modo, ¿verdad? Es parte del uso. Pero es bien importante que tengamos un respeto, ¿verdad?, una veneración. Cuando yo les digo siempre que vayan al templo, cuando vayan al templo siempre hay que ir con la Biblia, ¿verdad? Pues esta es nuestra principal herramienta. Y muchas veces la dejamos sobre un carro, la dejamos olvidada, lo que es ahí en una banca, ¿verdad? La aventamos, ¿verdad? Se la aventamos ahí, ahí te la presto, y la aventamos, etcétera. Es bien importante que tengamos una veneración. Nos dice el documento, ¿verdad?, que hay que venerar lo que es la palabra de Dios, igual que el cuerpo, ¿verdad?, y la sangre de Cristo. Fíjense qué importancia tiene lo que es la palabra de Dios para la iglesia, que nos dice, ¿verdad?, que tengamos el mismo cuidado, el mismo cariño, igual la palabra de Dios con el cuerpo, ¿verdad?, lo que es la sangre de Cristo. Dice, ¿verdad?, que toda la predicación se tiene que nutrir, ¿verdad?, de la Escritura. Dice, la enseñanza cristiana, ¿verdad?, la catequesis, los retiros, los encuentros, las clases de Biblia, por ende, se tienen que regir por la palabra de Dios. Por eso, si ustedes se ponen a pensar, habemos muchos católicos que no conocemos de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos dijeron hace más de 50 años en el Concilio Vaticano II, lo que nos dice lo que es la Dei Verbum, no la hemos puesto en práctica. ¿Qué pasa? Vamos retrasados más de 50 años. Entonces, hay que ponerla en práctica, hay que empezarla a compartir para que el católico se dé cuenta, para que tiene que conocer de la palabra de Dios. En los mismos grupos parroquiales, habemos personas de los grupos parroquiales que tenemos 5 o 10 años sirviendo en los grupos parroquiales, pero ignoramos de la palabra de Dios, ¿verdad? No conocemos de la palabra de Dios. Entonces, fíjense, es bien importante que nosotros nos demos cuenta de eso, ¿verdad?, que tenemos que tener la misma veneración, ¿verdad?, la palabra de Dios con el cuerpo de Cristo. Tenemos que compartir nuestra enseñanza de la Escritura. Fíjense, vamos a volver a poner lo que es aquí el numerito. Dice, toda la predicación de la iglesia tiene que, y la misma enseñanza de la religión cristiana, se tiene que nutrir de la Sagrada Escritura, se tiene que regir de la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjense la importancia que tiene conocer lo que es la Escritura, ¿verdad?, conocer lo que es la palabra de todo, la catequesis, los retiros. Yo tengo gente que son de los grupos de Acts, los retiros tienen que regirse por la palabra de Dios, los de renovación, los de la oración, tienen que regirse ahora por lo que es la palabra de Dios. Los que van a visitar a los enfermos tienen que regirse por visitar lo que es a los enfermos, etcétera. Todo lo que nosotros realicemos tiene que regirse en base a
la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que es a la escritura. Entonces fíjense la grandeza que tenemos nosotros, lo que es de este numerito. Vamos a leer un texto bíblico, a ver si por aquí no se los puse, pero vamos a leer la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, ¿verdad? La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser humano, conoce nuestros pensamientos, nuestras actitudes, ¿verdad? Fíjense, aquí parte nos dice lo que es, que la palabra de Dios tiene que penetrar en cada uno de los católicos, ¿verdad? Tiene que penetrar en cada uno de los cristianos. Vamos a ver la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Esa sí la vamos a leer, la segunda carta a los tesalonicenses. Fíjense, sin querer abrir la Biblia, y me tocó lo que es en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 13. Nos dice así la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. De ahí que también, por nuestra parte, no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra, hay que ser agradecidos con Dios, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron, fíjese, acogieron la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino lo cual es en verdad como palabra de Dios, que permanece activa en ustedes, los creyentes. Fíjense qué bonito verso de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 13. Es bien importante que le demos gracias a Dios de que se nos haya entregado lo que es la palabra de Dios, que la reconozcamos, ¿verdad? Como verdaderamente lo que es, ¿verdad? Como una palabra de Dios, una palabra que permanece, una palabra que debe de estar activa tanto en ti como en mí. ¿Por qué debe de estar activa? Porque es lo que nos va a manifestar que somos verdaderamente creyentes. Como decíamos hace un momento, ¿verdad? Que somos hombres de Dios. Fíjense, toda la escritura se va relacionando, ¿va? Vamos relacionando un texto con el otro. ¿Para qué? Para darnos cuenta que la palabra de Dios tiene una unidad. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen una misma unidad porque tienen un solo autor. Ese autor es Dios, que se basó por medio de las personas para que ellos nos transmitieran todo y solo lo que Él quería ahora que se quedara por escrito. Es un numerito bien bonito ahora que tiene lo que es la palabra de Dios. Tiene que ser una fuente de nuestras catequesis, ¿verdad? Una fuente de nuestro compartir ahora lo que es la palabra de Dios. No sé si tengan alguna dudita, es un numerito muy bonito lo que es este número 21, si no, pues para pasarnos lo que es al número 22. ¿Qué más les podría compartir aquí lo que este versículo de la vida de la iglesia? Es bien importante, ¿verdad? Que nos contagiamos de la palabra de Dios, para que la llevemos a las demás personas. Déjenme ver qué podemos aquí compartirles por las demás. Yo digo que más o menos es lo que quiero compartirles de esto. Vamos a ver lo que nos dice lo que es el número 22. Dice, es conveniente que los cristianos tengan un amplio acceso a las Sagradas Escrituras. Fijos, qué padre es este detallito, ¿verdad? Que tengamos un amplio acceso de las Escrituras. Espero que todos tengan su Biblia, ¿verdad? Siempre les digo, ¿verdad? Que tengan lo que es su Biblia. Yo aquí tengo mi Biblia aquí a la mano, ¿verdad? La Biblia de la iglesia la Biblia de la iglesia en América. Todos estos videos, estas clases hay que verlas con Biblia. Si tenemos que dice el numeral, tenemos que tener amplio acceso de la palabra de Dios. Yo por lo regular siempre les digo que traten de tener dos Biblias para que comparen la traducción, ¿verdad? Una de la otra. Ahorita es muy común lo que es en el celular. En los celulares también, ¿verdad? Está lo que es la palabra de Dios. En la computadora también podemos tener, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios. Es importante que tengamos un amplio acceso, ¿verdad? Yo los veo, muchos de ustedes yo los veo que cuando van en el templo no llevan, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios. Falta que hagan caso a lo que es a este numerito, ¿verdad? Que la gente tenga un amplio acceso de la palabra de Dios. Y fíjense, es muy curioso. En una ocasión yo no me iba a llevar mi Biblia, no sé qué pasaría, para algo de esas cosas raras. Yo no me iba a llevar la Biblia, dije, no, déjamela abajo como quiera, ¿verdad? Iba a hacer algo, ¿verdad? También por eso no me la iba a llevar. Me acuerdo que yo la puse así a un lado cuando yo me senté en el templo. Yo me senté y la persona que se sentó a un lado mío la tomó y la empezó lo que fue a leer, lo que fue a ver. Y ahí comprendí que Dios me decía, fíjate, si tú no hubieras traído lo que era la Biblia, la persona de al lado, ¿verdad? No hubiera tenido la curiosidad de leerla, ¿verdad? No sé qué mensaje le daría a Dios, ¿verdad? Al momento que ella leyó lo que fue la Biblia. Pero ahí entendí y casi siempre, ¿verdad? Llevo lo que es mi Biblia. Siempre ustedes que me conocen, por lo regular, ¿verdad? Siempre la traigo conmigo. Y es en base, ¿verdad? A lo que fue esa experiencia, ¿verdad? De que si yo no lo hubiera llevado, probablemente esa persona no hubiera leído lo que es la palabra de Dios. Probablemente, ¿verdad? Nunca en su vida. Yo les pongo el ejemplo de los catequistas. Muchas veces el catequista tiene que aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Que viene el papá, la oportunidad, ¿verdad? Que tiene el padrino, porque probablemente sea la primera y la última vez, ¿verdad? Que estas personas, ¿verdad? Vayan lo que es a alguna charla, ¿verdad? Algún tema, lo que es en la iglesia. Entonces es bien importante que aprendamos, ¿verdad? Este detallito, tener un poquito de veneración, de respeto, lo que es, ¿verdad? Con la palabra dice, hay que tener amplio acceso. Yo les digo muchas veces a ustedes, regalen Biblias a las quinceañeras, a los matrimonios, a los amigos del trabajo, a los amigos del estudio, regalen Biblia, ¿verdad? Para que
se tenga un amplio acceso, ¿verdad?, a lo que es de la palabra de Dios. Déjame ver si tienen alguna preguntita porque ya no les vi, ahorita que se me fue la pila, ya no regresé, no escuchamos nada del capítulo 28. Bueno, hablamos del capítulo 28, es acerca del Evangelio de San Mateo, que nos dice, ¿verdad?, que si uno se pone en la presencia de Dios, Dios nos manda a ir a predicar, a compartir lo que es la palabra de Dios, y Él siempre va a estar con nosotros. Por eso es importante que seamos instrumentos de Él, que nos dejemos guiar por Él, que dejemos que la presencia del Espíritu Santo venga a nosotros, y cuando menos los pensemos, vamos a ir a compartir la palabra de Dios y vamos a sentir la presencia de Dios, ¿verdad?, dentro de nosotros. Nos dice Ángel Oliva, también se pueden poner notas y subrayar nuestras Biblias. Así es, yo por lo regular rayo mis Biblias, pongo notas para acordarme de cositas. Muchas cositas de las que les digo son anotaciones, ¿verdad?, que yo tengo lo que es en mi Biblia, que en ese ratito me acuerdo, y pues trato de también, ¿verdad?, que ustedes se familiaricen, ¿verdad?, con lo que es con la palabra de Dios. Tomar la palabra de Dios y practicarla si somos creyentes. Así es, sí, Hilda. Tenemos que practicar lo que es la palabra. Ese es de cajoncito. Ahora el rasgo distintivo de nosotros es practicar ahora lo que es la palabra de Dios. Laura Tobías, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la palabra de Dios, ¿verdad? Sería muy complicado, ¿verdad?, si no tuviéramos lo que es la escritura, lo que es la Biblia. Recuerda que tenemos lo que es la tradición, que es la predicación oral. Pero esta es una guía bien bonita, es una guía bien padre que nos va a servir a nosotros para poder anunciar y predicar lo que es la palabra de Dios. En la siguiente unidad, ya me quiero adelantar un poquito el comentario que nos hace lo que es se me fue el nombre, Laura Tobías, se me hace que nos dijo, a ver, aquí les pongo. Y Laura Tobías, imagínense, ahorita yo le estoy pasando capítulos y versículos, pero antes la Biblia no tenía capítulos y versículos, ¿verdad? Era toda de corridito. Se ponen los capítulos y los versículos para ubicarlo un poquito más fácil, ¿verdad?, y más rápida, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿verdad?, cómo a alguien se le ocurrió ponerle versículos y capítulos para que nosotros la pudiéramos comprender, ¿verdad?, para que nosotros la pudiéramos entender. Se nos facilita, ¿verdad?, mucho lo que es el uso, ¿verdad?, de lo que es la palabra. Entonces, Dios siempre nos va dando las pautas, nos va dando las guías en una forma progresiva, ¿verdad? Lo que vimos al principio de esta clase es un proceso, ¿verdad?, en el cual Dios nos lleva de la mano. ¿Para qué? Para comprender cada vez más y mejor lo que es su mensaje, a lo que es su revelación a cada uno de nosotros. Muy bien, entonces vamos a seguir. Dice, tenemos que tener un amplio acceso a lo que es a la escritura. Dice, hay una versión muy importante que utiliza lo que es la iglesia, la versión griega ahora de los 70. Esta versión griega de los 70 la usó también nuestro Señor Jesucristo. Dice, hay que conservar siempre con honor y otras traducciones, sobre todo lo que llamamos la traducción de la Vulgata. Casi la mayoría de las Biblias que usamos nosotros actualmente, la que tienes tú, la que tengo yo, provienen de lo que es de la traducción, ¿verdad?, de la Vulgata. Esta traducción, ¿verdad?, la hizo nuestro patrono de nuestra escuela de Biblia, ¿verdad?, San Jerónimo. San Jerónimo fue el traductor de lo que es de este pasaje de la Biblia. Quería dejar un poquito de espacio ahora al final para San Jerónimo, ahora para hablarles un poquito de él. Pero lo que es el 30 de septiembre, o ustedes a lo mejor han escuchado que el septiembre es el mes de la Biblia. El septiembre es el mes de la Biblia para la iglesia, en honor para lo que es a San Jerónimo, que fue el traductor de la palabra de Dios a la lengua latina, ¿verdad? Lo que es el hebreo, lo que es el griego, lo que es el arameo, ¿verdad?, que fueron las lenguas originales de la escritura. Él las traduce lo que es al latín. El latín era el idioma oficial en ese tiempo, ¿verdad? Entonces él la traduce, ¿para qué? Para que las demás personas, la mayoría de la gente, la comprenda, ¿verdad?, para que la mayoría de la gente la entienda. Ahora el 30 de septiembre, ¿verdad?, se celebra lo que es la fiesta de San Jerónimo, y él tiene un lema, a ver si se los alcanzo, sí, miren, aquí lo tengo, aquí está. Desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Ahora ese lema que tiene lo que es San Jerónimo, es el lema de nuestra escuela, ¿verdad? Desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué nos está indicando aquí lo que es la palabra de Dios? Nos invita a que nosotros, ¿verdad?, leamos la escritura, ¿verdad?, que nosotros estudiemos la escritura, que nosotros aprendamos y pongamos en práctica lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, fíjense qué bonito, ¿verdad?, lo que es el lema que tenemos nosotros. Desconocer las escrituras es desconocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Son bien sabios lo que son las palabras de este hombre de Dios. Por eso todos tenemos que tener nuestra Biblia, tenemos que tener amplio acceso a lo que es a la palabra de Dios. Vamos a ver qué más nos dice lo que es aquí el numerito este. Espero ahora que les haya quedado claro lo que es el mensajito de el lema de San Jerónimo. Viene lo que es en nuestros libros. Déjenme ver qué más viene por aquí. Dice, la iglesia procura que se redacten traducciones aptas y fieles en varias lenguas, ¿verdad? Otra cosita bien importante, ¿verdad? Bien importante tener traducciones amplias, buenas, ¿verdad? Se me fue la palabrita. Dice tener traducciones aptas y fieles en varias lenguas, ¿verdad?, sobre todo de los textos primitivos, ¿verdad? Y si estas traducciones oportunamente y con el beneplácito de la autoridad de la iglesia
se llevan a cabo incluso ahora con la colaboración de los hermanos separados, podrán usarse ahora para todos los cristianos. ¿Verdad? Fíjense ahora, la iglesia nos invita a que tengamos una buena traducción de la palabra de Dios. Yo por lo regular recomiendo lo que es la Biblia de Jerusalén. Es una buena traducción, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener. Hay una de las traducciones nuevas, ¿verdad?, que han salido, la Biblia para los jóvenes. Es una Biblia también muy, muy buena. Ahora, si tú eres joven o si tú tienes hijos jóvenes, regálale lo que es esa Biblia. Viene muy acorde, ¿verdad?, para esa edad, ¿verdad?, de la juventud. Esta Biblia que les comentaba yo ahorita, la Biblia de la Iglesia en América, que es la Biblia que nos recomienda lo que es nuestra escuela de Biblia, es una Biblia es hecha ahora para las personas que vivimos lo que es en el continente americano. La mayoría de nosotros ahora vivimos lo que es en el continente americano. Entonces esta Biblia nos dice lo que es la iglesia, que la compremos, ¿verdad?, para poder comprender y entender un poquito mejor lo que es el mensaje ahora que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Entonces, la Biblia, a mí me gusta mucho también lo que es la Biblia misionera, porque al final, ¿verdad?, tiene un lenguaje muy bonito, y al final, ¿verdad?, viene trae lo que son los textos bíblicos que se van a leer lo que es en la celebración de la misa. Entonces hay muchas Biblias muy, muy buenas, muchas Biblias en la actualidad, ¿verdad?, que se han hecho, que la iglesia, ¿verdad?, se ha preocupado ahora porque el católico tenga un amplio acceso, ¿verdad?, a lo que es de la palabra de Dios. Hay que seguirle, ¿verdad?, pidiendo, ¿verdad?, que siga mandando lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre la iglesia, para que cada día más católicos tengamos, ¿verdad?, amplio acceso a lo que es a la palabra de Dios. Nos habla también de traducciones, ¿verdad?, que son, déjame ver si tengan mientras algunos comentarios. Nos habla de traducciones, ¿verdad?, que se hacen en común acuerdo entre la iglesia católica y los hermanos, ¿verdad?, de otros grupos, otras denominaciones cristianas. Es muy común la Biblia, ¿verdad?, Dios habla hoy. La Biblia Dios habla hoy es una traducción que es autorizada por la Iglesia Católica y también, ¿verdad?, por los hermanos de otras denominaciones, ¿verdad?, religiosas. Entonces es importante también que conozcamos un poquito de eso, ¿verdad? Siempre por lo regular hay algunas frasecitas que vimos lo que fue en el primer año, lo que fue la frase del imprimatur, lo que fue la frase del nihil obstat, ¿verdad?, lo que fue el número de libro, ¿verdad?, que a nosotros como católicos nos van a ir ayudando a poder identificar lo que es una Biblia católica de una Biblia, ¿verdad?, de otro grupo no católico. Son cositas que debemos ir importando, y eso nos lo dice lo que es este documento, ¿verdad?, de la Dei Verbum, ¿verdad?, tener un amplio acceso a la palabra de Dios, fomentar, ¿verdad?, la lectura de la palabra de Dios, conocer y ubicar, ¿verdad?, las Biblias, ¿verdad?, que son católicas y aquellas, ¿verdad?, que son hechas, ¿verdad?, en relación, ¿verdad?, con otros grupos no católicos, que también la iglesia nos autoriza para que nosotros la utilicemos. Me gustaba mucho lo que fue una frase que comentó hace poquito lo que fue un sacerdote. Un sacerdote nos decía, ¿verdad?, que también las Biblias, ¿verdad?, de los que utilizan los hermanos no católicos, un ejemplo, lo que es la Biblia de la Reina Valera, muchas veces vemos muchos que le hacíamos el feo, y el padrecito decía, no, esa también es palabra de Dios, ¿verdad?, esa también hay que utilizarla porque es palabra de Dios, que le faltan cosas, que está mocha, sí, le faltan cosas, sí, está mocha, pero también es una Biblia que nosotros también podemos utilizar. ¿Por qué la podemos utilizar? Porque es la palabra de Dios. Y a modo de redondear lo que es este numerito, ya no sé ni en cuál número voy, se me hace que voy en el número 21. ¿Cuál es la Biblia más? Muchas veces me preguntan eso, ahora, ¿cuál es la Biblia más mejor o más buena? O la que yo le recomendaría. Yo por lo regular les digo que la mejor Biblia es la que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Para mí, esta es la mejor Biblia, ¿verdad? Porque es la mía, es la que yo tengo, es la que yo leo. La mejor Biblia que me tiene que a mí ayudar a cambiar de vida, ¿verdad? De nada me sirve tener una Biblia muy buena si yo no la leo, si yo no la estudio, si no cambia lo que es mi vida. Entonces es bien importante que la Biblia que tú tengas, esa disfrútala, esa gózala, esa léela, esa márcala, ¿verdad? Me gustaría tener la del otro. Bueno, el día de mañana probablemente vas a tener la Biblia de otra que tiene otra persona. Pero ahorita sácale jugo, aprovecha y disfruta la Biblia que Dios ha puesto lo que es en tus manos, ¿verdad? Yo siempre por lo regular abrazo lo que es mi Biblia, la consiento, ahora la cuido, ahora la chiqueo, ahora la chiflo, ahora ¿para qué? Para que me transmita lo que es un mensaje que me ayude a ir cambiando mi vida. Ese es el fin principal del por qué nosotros leemos lo que es la Biblia. ¿Por qué la leemos? Porque queremos conocer los misterios de Dios, queremos salvar nuestra alma, queremos dar un testimonio, ¿verdad? Queremos que Dios vea que nosotros estamos obedeciendo lo que son sus mensajes, ¿verdad? Lo que es su palabra, ¿verdad? Ahora sí, déjame ver qué pusieron aquí en los comentarios. También se puede notar muy bien. Tomar la palabra de Dios y practicarla si somos creyentes, muy bien. ¿Qué sería nosotros entonces la palabra de Dios? La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Muy bien, ya no me han hecho aquí comentarios, ¿verdad? También para que me sigan participando lo que es aquí en la charla. Nos está diciendo de Yanira, calzados los pies con el celo del Evangelio, abrazando la paz, el escudo de la fe, así es la carta de los hebreos, ¿verdad? Son las herramientas, son las armas que nos da, ¿verdad?, también lo que es la misma escritura. Si ustedes observan, todas son para defendernos, ¿verdad? El yelmo, el cinturón, el escudo, ¿verdad? Solamente nosotros atacamos con la espada.
La espada viene simbolizando lo que es la palabra de Dios. Por eso es bien importante que nosotros ataquemos al mal, ataquemos el pecado, conociendo, ahora ubicando lo que es la palabra de Dios. Es un texto muy bonito este de Efesios capítulo 6, que lo estudiemos, que lo reflexionemos y que nos demos cuenta que la palabra de Dios es la única con la cual nosotros vamos a atacar lo que es al mal, lo que es al pecado. Es importante muy bien que la conozcamos. Déjenme ver que por acá qué más se me está pasando de este bíblico. Pues ya de los hermanos separados, muy bien. Bueno, vamos a pasarnos ahora con el número 23. Vamos a ver qué nos dice lo que es la palabra de Dios. Los exégetas católicos, tú y yo, ¿verdad? Los que estudiamos lo que es la palabra de Dios, y los demás teólogos. Los teólogos son los que teología, los que la ciencia de Dios, ¿verdad? Los que estudian a Dios, ¿verdad? Deben de trabajar unando diligentemente sus fuerzas, ¿verdad? Tenemos que ser equipo. No tenemos que dividirnos, ¿verdad? Tenemos que ser un equipo, ¿verdad? Los que estudiamos de la palabra de Dios, tenemos que ser equipos, dice, para investigar y para proponer las letras divinas. Tenemos que buscar la forma cómo mejorar. Yo muchas veces les digo yo a algunos de ustedes, oye, ¿qué salió bien? ¿Qué estuvo mal, verdad? Y muchas veces, no, estuvo muy bien esto, estuvo muy bien esto, estuvo muy bien esto. Pero ¿qué dice? No, si le digo que esto estuvo mal, se va a enojar, ¿verdad? O no le va a parecer, ¿no? Es bien importante que seamos maduros y que esto principalmente lo hagamos, ¿verdad? Para mejorar. Siempre es importante mejorar. Claro que a nadie nos gusta que nos digan las cosas malas. Todos nos gustan, ¿verdad?, que nos digan las cosas buenas. Pero también es bueno, ¿verdad?, conocer cuando nos falta algún detallito para irlo mejorando. Y pues que la clase, ¿verdad?, sea un poquito más amena, sea mejor, que la entendamos, ¿verdad?, que la comprendamos, que vengamos gustosos, ¿verdad?, a escuchar lo que es la clase. Y principalmente, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, venga a nosotros y que nos haga ahora mejores personas. Entonces una cosita padre que tenemos que ver de este numerito. Dice, tiene que estar siempre bajo la vigilancia del magisterio de la iglesia, ¿verdad? Yo siempre les digo, ¿verdad?, que vayan por lo regular un domingo, vayan a la misa, a la catedral. Un domingo en el año vayan a visitar lo que es al obispo, ¿verdad? Porque del obispo aprendemos lo que es la palabra de Dios. Él es la persona idónea, tomada, llena del Espíritu Santo, ¿verdad?, para que nos enseñe lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Las sagradas, las letras divinas, ¿verdad?, como dice lo que es este numerito, ¿verdad? Yo me fijo lo que es en la arquidiócesis de Monterrey, como el señor arzobispo tiene un orden y a cada domingo, ¿verdad?, va recibiendo a cada una de las parroquias, ¿verdad?, para que lo vayamos a visitar lo que es a la catedral. Es un rasgo muy, muy bonito, muy característico que nosotros tenemos de nuestro señor obispo. Gracias a Dios también nuestro señor obispo es un hombre muy lleno de Dios, muy lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Constantemente en sus redes sociales está transmitiendo, ¿verdad?, las actividades, ¿verdad?, que él está realizando. Constantemente, ¿verdad?, se mete lo que es a la multimedia, a la internet, y nos transmite, ¿verdad?, lo que son los mensajes, ¿verdad?, la voz del obispo. Entonces, gracias a Dios, nosotros somos privilegiados de que nuestro señor obispo es una persona diligente, ¿verdad?, que busca que nosotros como fieles tengamos amplio acceso, ¿verdad?, a lo que es a la palabra de Dios. Vamos a ver qué más por aquí nos dice. Dice, hay que tener los instrumentos oportunos de forma que el mayor número de posibles de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente el pueblo a la palabra de Dios, ¿verdad?, el alimento de las escrituras. Fíjense, ¿verdad? Para eso son también lo que son estos cursos de Biblia, ¿verdad?, para tratar de compartir la palabra de Dios, y ojalá Dios quiera que dé mucho fruto, ¿verdad?, que dé fruto en abundancia. El día de mañana uno de ustedes, ¿verdad?, sea una maestra, sea una gran teóloga, ¿verdad?, de nuestra iglesia, ¿verdad?, sea una gran exégeta de nuestra iglesia, sea una gran catequista, ¿verdad?, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Ese es el fin principal, ¿verdad? Espero que ese sea el fin de ustedes, ¿verdad?, que están aquí en el curso para el día de mañana, ¿verdad?, compartir lo que es la palabra de Dios, profundizar y conocer los misterios, ¿verdad?, de las enseñanzas de Cristo. Y dice al final, dice, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Fíjense, qué bonitas palabras, se las voy a repetir. Que nos ilumine la mente, que nos robustezca lo que son las voluntades, que nos dé fuerza, ahora que muchas de las veces rápidamente el pecado muchas veces nos gana, rápidamente nos acercamos al mal, ¿no? Hay que fortalecer, ¿verdad?, nuestra voluntad. Hay que tener bien iluminada, ¿verdad?, lo que es nuestra mente, dice, y que encienda nuestros corazones con el amor de Dios. Eso es lo más magnífico, ¿verdad?, cuando uno experimenta lo que es la presencia de Dios, lo que es el amor de Dios, ¿verdad?, todo lo paga, ¿verdad?, todo lo puede, ¿verdad?, ni un partido, ni una final de campeonato mundial, ni un viaje a Europa, ni nada cambia lo que es experimentar, ¿verdad?, lo que es la presencia de Dios. Por eso que cada uno de ustedes constantemente, todos los días, experimente, ¿verdad?, lo que es la presencia de Dios en su persona, y eso los motive, eso los ayude a cada día a ser mejores personas. Déjame ver si nos queda por aquí. Ya vamos con el número 24. Vamos a pasarnos con el número 24 a ver qué nos dice por aquí. Si tienen alguna preguntita, pues háganmela saber lo que es en los comentarios. Un ratito más voy a ver la cuestión de lo que es del chat. Dice, las Sagradas Escrituras contienen lo que es la palabra de Dios, y por ser inspiradas son en verdad, ¿verdad?, palabra de Dios. Ya lo habíamos comentado hace poquito, ¿verdad?, que la palabra de Dios, la Biblia con sus 73 libros, todas sus partes son palabra de Dios. Todas son, el autor es autor, Dios es el autor
de toda la escritura. Dice, el estudio de las Sagradas Escrituras ha de ser como el alma de la Sagrada Teología. Qué bonito, ¿verdad? La frase, ¿verdad? El teólogo tiene que tener a la Sagrada Escritura, el alma tiene que ser, la Biblia tiene que ser el alma, ¿verdad? Del teólogo. Nosotros somos teólogos, nosotros somos los que tenemos una relación con Dios. Entonces, el alma de esta teología tiene que ser lo que es la Sagrada Escritura. No somos predicadores de un folletito, de un videíto en el YouTube. No, vayamos directamente a lo que es a la fuente, ¿verdad? Lo que es a la palabra de Dios, que verdaderamente compartamos lo que es la Escritura. Dice, también el ministro, ay, se me fue. También el ministerio de la palabra, esto es la predicación pastoral, la catequesis y toda instrucción cristiana, en que es preciso que ocupe un lugar importante la homilía litúrgica. Se nutre saludablemente y se vigoriza santamente con la misma palabra de Dios. Fíjense, nosotros como predicadores de la palabra de Dios tenemos que ir a llenarnos de la palabra del sacerdote. Nos dice el numeral, ¿verdad?, que tenemos que estar atentos a la homilía. En mis tiempos, cuando yo iniciaba lo que era, compartir lo que era la palabra de Dios, yo me llevaba mi libretita. Me agarraba a apuntar lo que la homilía, ¿verdad? Las ideas, los consejos, las palabras, las frases, las definiciones que daba lo que era el sacerdote, lo que era en su homilía, y yo lo apuntaba a lo que era en mi libreta. Hace poquito, el fin de semana pasado, limpié lo que fue mi cuarto y salió una libreta desde el año 91, año 92, donde yo tenía unas clases de Biblia. Yo también les recomiendo a ustedes, de repente cuando vayan a la misa, pues llévense una libreta, ¿verdad?, y apunten, ¿verdad?, qué cosita les llama la atención de la enseñanza de la homilía del Padre, y eso les va a ayudar el día de mañana, cuando ustedes vayan a compartir lo que es la palabra de Dios, a que tengan la seguridad, ¿verdad?, que se sientan parte de lo que es de la iglesia, porque nos dice lo que es la Escritura, ¿verdad?, lo que es este numerito. Todo lo que nosotros enseñamos tiene que estar regido, tiene que estar basado, lo que es, ¿verdad?, en la Escritura, ¿verdad?, lo que es en la palabra de Dios. Dice que nos va a dar vigor, nos va a dar fuerza, nos va a mantener saludables, ¿verdad? Qué bonita palabra, ¿verdad? La palabra de Dios nos debe de mantener, ¿verdad?, lo que es saludables, ¿verdad? A ver si alguien tiene otra palabrita. Dice, la palabra significa que a la Reina Valera le quitaron el libro de la sabiduría, profecía, nos dice Jovita, ¿verdad? Una fan, me imagino que Jovita debe ser fan, ¿verdad?, del padre Luis Toro, ¿verdad? Le quitaron sabiduría, ¿verdad?, a esa Biblia. Nos dice de Yanira, ¿verdad? Ya nos había comentado el texto de Evangelio de libro de Efesios del capítulo 6. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos aquí por aquí. Pero ya vamos terminando, chicos. Ya andamos más para allá, para acá. Pues ahora sí duramos las 2 horas. Déjenme, me paso lo que es el número 25. A ver qué nos dice el número 25. Los catequistas. Yo tengo varios catequistas aquí en el curso, ¿verdad? Es necesario que los catequistas se dediquen legítimamente al ministerio de la palabra. Se sumerjan en las escrituras con una asidua lectura y con un estudio diligente, ¿verdad? El catequista nunca va a terminar de aprender. Terminan de que sus niños hacen la primera comunión y muchos catequistas dicen, me voy a tomar lo que es un año sabático, ¿verdad? Voy a descansar. Para el catequista, para el predicador, no hay vacaciones, ¿verdad? Las únicas vacaciones son hasta que ya nos mande, ¿verdad?, llamar Dios, ¿verdad? El catequista constantemente tiene que estarse preparando, constantemente tiene que estar conociendo, ¿verdad?, de la palabra de Dios. No lo digo yo, ¿verdad?, lo dice lo que es el documento, ¿verdad?, de la Dei Verbum, ¿verdad? El catequista tiene que tener una lectura asidua de la palabra. Hay catequistas que no leen la Biblia, abusadas. Me ha tocado ver catequistas, ¿verdad?, que no leen la Biblia, que se basan solamente en lo que es en el catecismo. Entonces tienes que ser un catequista que conozca de la palabra de Dios, porque si no conoces de la palabra de Dios, va a ser lo que dijimos al principio, vas a ser un predicador vacío, ¿verdad?, que no conoce de los misterios de Dios, ¿verdad? Entonces el catequista todos los días tiene que leer la palabra de Dios. El predicador todos los días, ¿verdad?, tiene que leer la palabra de Dios. La tiene que leer a la y se va, no, también aquí el numerito nos indica, ¿verdad?, tiene que ser un estudio diligente, ¿verdad?, un estudio ordenado, ¿verdad?, un estudio que nos ayuda a comprender poco a poco lo que son los misterios de Dios. Cuando es Semana Santa hay que leer lo que es la pasión de Dios. Cuando es tiempo ordinario hay que leer las enseñanzas, ¿verdad?, y los milagros, ¿verdad?, que hace Jesús. Tenemos que llevar un orden, ¿verdad?, una pauta. Voy a ir a lo que es a un retiro, me voy a ir a confesar, tengo que leer textos bíblicos que me van a ayudar a hacer una buena confesión. Voy a compartir lo que es algún tema, tengo que leer la palabra de Dios acerca del tema que yo voy a compartir. La palabra es una herramienta muy bonita, muy grande que nosotros tenemos, que nos va a ayudar ahora para toda actividad buena, para toda cosa buena. La palabra de Dios nos va a ayudar. Entonces, ya no quiero ser un poquito más largo porque ya nos extendimos un poquito lo que fue en el tema. Pero es bien importante que nos demos cuenta que el catequista, el predicador, está invitado a leer la palabra de Dios todos los días y tiene que hacerlo en una forma ordenada, dice. El Santo Concilio exhorta a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo,
con la lectura frecuente de las divinas escrituras, ¿verdad? Lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Viene el lema de San Jerónimo, ¿verdad? Porque el desconocimiento de las escrituras es el desconocimiento de Cristo, pero no olviden que deben acompañarla con la oración, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad? Que siempre que vayamos a leer lo que es la palabra de Dios, lo acompañemos, ¿verdad? Con la oración, nos dice lo que es este número 25, ¿verdad? Por eso también es importante que vayamos a visitar al Señor, lo que es al Santísimo, ¿verdad? Que ahí en el Santísimo es donde Él nos transmite sus misterios, ¿verdad? Manifiesta lo que son sus gracias, nos manifiesta lo que son sus dones, lo que nos da la fuerza para ir a compartir lo que es la palabra de Dios. Cuando ustedes empiezan a iniciar lo que son, a compartir sus temas, van y visiten al Santísimo un día antes y el día siguiente, ¿verdad? Van y comparten, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Para que haya una relación, nos dice lo que es el numeral en este número 25, ¿verdad? Yo le hablo a Dios, ¿verdad? Lo que es en la oración, y Él me habla a mí, ¿verdad? Cuando yo leo lo que es la palabra de Dios. Vamos a ver si tienen por aquí. No se oye otra vez, se me volvió a ir no se oye. Ok, ya se escuchó. No me asuste, Marta, porque después me vuelven a poner una tacha, ¿verdad? Pero ya, al parecer ya se está escuchando muy bien, Marta, qué bueno. Bueno, ya vamos a concluir, vamos a ver qué nos dice ya lo que es el último numerito. No sé si tengan alguna preguntita por ahí para que me realicen. Vamos a pasar, pues, con el numerito número 26, que es el último número, lo que es este documento, ¿verdad? De la Dei Verbum. Entonces estos 26 numeritos me deben de ayudar a mí a hacer una correcta interpretación de la palabra de Dios. Nos dice así: con la lectura y el estudio de los libros sagrados, la palabra de Dios se difunda y resplandezca, ¿va? Y el tesoro de la revelación confiado a la iglesia llene más y más y más los corazones de los hombres, ¿verdad? Qué bonito, ahora si todos los hombres conociéramos de la palabra de Dios, nuestro mundo ahora sería un mejor mundo, ahora sería una mejor vida, sería un mejor barrio, tendríamos ahora mejores vecinos. Falta eso, ahora falta personas que quieran llevar la palabra de Dios, personas que se quieran esforzar por llevar la palabra de Dios, personas que dediquen tiempo a las enseñanzas de la palabra de Dios para que la lleven a las personas que no la conocemos, ¿verdad? Eso es lo malo de nuestra iglesia, ahora que vemos católicos que no nos queremos comprometer, ¿verdad? Que queremos seguir en nuestra área de confort, ¿verdad? Que no queremos batallar, que no queremos meternos en dificultades, ¿verdad? Que no queremos meternos en problemas, pero es un mundo muy bonito, ¿verdad? Es una aventura muy padre, ¿verdad? Lo que es ir a predicar lo que es la palabra de Dios. Cuando ves los corazones en las personas que experimentan, ¿verdad? La presencia de Dios, dices, ya estoy pagado. Hace 2-3 días, ¿verdad? Viendo lo que fue en mi Facebook, veía como un amigo, ¿verdad? Que yo lo invité a un retiro de matrimonios, ¿verdad? Él publicaba, ¿verdad? Hace tanto tiempo vino el maestro Javier, ¿verdad? Y me invitó, ¿verdad? A mi retiro de matrimonios, ¿verdad? Y me daba mucho gusto, ¿verdad? Que él tenía ese bonito recuerdo de esa experiencia, ¿verdad? Que él tuvo con eso. Es una experiencia muy bonita que te fortalece, ¿verdad? Que te reconforta, que te dice, ah, mira, valió la pena el que yo había ido. Invité como a 6 o a 7, pero con él solo, ¿verdad? Que aceptó. Eso, ya te sientes pagado. Ya sientes, ¿verdad? Que valió la pena el ir, ¿verdad? A invitar a varios matrimonios. Son experiencias muy bonitas que yo les comparto para que ustedes se den cuenta, ¿verdad? Que es importante ir a compartir, ¿verdad? La palabra de Dios, que cada día en la mayoría de los corazones experimentemos, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios. Cuando haya retiros en tu parroquia, invita a las personas, ¿verdad? Invita a tus familiares, invita a tus primos, invita a tus hermanos a que experimenten, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios. Y pues hasta aquí vamos a concluir lo que es el tema del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda que me quieran realizar antes de concluir lo que es el tema del día de hoy. La siguiente unidad vamos a ver lo que es del texto bíblico. Ya nos vamos a meter un poquito más en fondo de lo que aprendemos aquí de la Dei Verbum. Vamos a ponerlo en práctica lo que es en la unidad número 2. Entonces es importante, ¿verdad? Que poco a poquito le vayamos agarrando el hilo, que esto se hizo un poquito largo. Espero, ¿verdad? Que a lo largo de la semana pues vuelvan a ver lo que es el video. También sigan comentando, sigan preguntando, ¿verdad? Aquí en los comentarios, y el día de mañana pues, voy a tratar de responderles, y vamos a enriquecer lo que es la clase con el video y también, ¿verdad? Con los comentarios que cada uno de nosotros realizamos. Si no tienen algo más que me quieran preguntar, pues vamos a concluir con la clase del día de hoy. Los espero lo que es el próximo viernes. Iniciamos lo que es a las 8 de la noche. Ya vamos a ver lo que es la unidad número 2, ¿verdad? Que es lo que es el texto bíblico. Tengan, ¿verdad? Lo que es su Biblia en la mano. Y si ya no hay ningún comentario, pues vamos a concluir con la clase del día de hoy. Que tengan una bonita semana. Nos vemos lo que es el próximo viernes, ¿verdad? Que Dios los bendiga.